Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Estas son imágenes de los violentos enfrentamientos que se dieron entre la fuerza pública y encapuchados que protestaban contra la interceptación de la flotilla global Sumut por parte de la Armada israelí. Algunas de estas personas atacaron el CAI de la Avenida Chile con carrera séptima y vandalizaron varios establecimientos comerciales. La situación generó caos en la movilidad de la zona durante varias horas. Y no fue Bogotá el único escenario de protestas pro-Palestina. También hubo vandalismo en la ciudad de Cali y en Medellín hubo manifestaciones que afectaron en algo la movilidad, pero sin atacar bienes públicos y privados. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que aclare su posición frente a estos hechos de violencia. Noticia en desarrollo. No, pero ya gracias a Dios ya. Y noticia con la que comenzamos nuestra primera emisión. Hoy es viernes 3 de octubre de 2025. Bienvenidos. Aquí comienza la primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente, gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos vamos a hablar de varios temas. Hablaremos con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, para entender por qué lo han tomado como bastión y símbolo de la lucha pro-palestina. También analizaremos las implicaciones que tendrá el hecho de que el gobierno de Donald Trump se haya declarado en estado de fuera contra el narcotráfico. Y en Colombia les tendremos información sobre el futuro de los conciertos que se vienen en Bogotá en los próximos días, si tienen o no los permisos, qué pasará. Pero además haremos un recorrido por el país para contarles cómo están las carreteras, porque recuerden que hoy comienza la semana de receso escolar, un pretexto que para muchos colombianos sirve para tomarse unas pequeñas vacaciones. Muchas noticias en este viernes. Vamos antes con noticias importantes previstas para hoy en Colombia y el mundo. Aquí les presentamos el despertador de hoy 3 de octubre de 2025. Bienvenidos. En disturbios y vandalismo terminaron las manifestaciones en apoyo a Palestina y en rechazo a las interceptaciones de la flotilla global Sumut, de la que 2 colombianas hacen parte. El CAI de la 72 fue atacado y se presentaron graves problemas de movilidad en el sector. Lo más importante. Tras el incidente internacional generado por la interceptación de la misión humanitaria Global Sumut, que iba camino a Gaza, Israel inició el proceso de deportación de al menos 450 detenidos hacia Europa. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un acto de provocación innecesario, pues afirma que está próxima a una paz en Gaza gracias a sus gestiones. El presidente Donald Trump le notificó al Congreso de Estados Unidos que está en conflicto armado con los carteles del narcotráfico, considerados como terroristas por su gobierno. Esto mientras apunta a Venezuela como objetivo para atacar en tierra a presuntos narcotraficantes. Venezuela señaló que aviones de combate sobrevolaron su espacio aéreo. Lo que usted necesita saber. Las cámaras de comercio de Bogotá, Meta y Guaviare estimaron en $1 billón las pérdidas generadas por el derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al llano. Tras 26 días de este acontecimiento, uno de los sectores más perjudicados es el gremio ganadero, que a diario estaría perdiendo cerca de 18.000 millones de pesos. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Ya estoy revisando el diario El Espectador para que comencemos un recorrido por las portadas de los principales diarios del país. El de La Casa hoy trae en su portada Arte en el Camino. Más de 200 artistas nacionales e internacionales participan en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25, que irá hasta el 9 de noviembre. Estas obras están distribuidas en toda la ciudad bajo la idea de convertir a Bogotá en una gran galería de arte a cielo abierto. Y es una de las opciones para recorrer la ruta central por el eje ambiental. Pasamos ahora al diario El Tiempo. Rechazo a actos de violencia contra la ANDI. Gremio pide no usar lo que sucede en Gaza para polarizar en Colombia.
5 de la mañana, 34 minutos. Es un gusto saludarlos. Si usted acaba de encender su televisor o tal vez su celular, sus pantallas, bienvenidos. Aquí comienza la primera emisión de Noticias Caracol y estamos listos para contarles cómo amanece nuestro país. Un saludo muy especial a nuestros televidentes en las zonas urbanas y rurales. Vamos a comenzar ya este recorrido por las regiones para saber qué es noticia y por eso, en segundos, ahí ya están mis compañeros en la pantalla. Vemos que está en Barranquilla Argemiro Pion, en Cartagena, Leonel Quintana, en el Pacífico con las noticias de Cali, María Juliana Reyes, en Medellín, Mariana Rodríguez, aquí en Bogotá está mi compañera Tatiana Gordillo, en otro punto de la capital, Héctor Rojas, como nuestro ojo de la noche en el Pacífico, en Cali. Hoy está John Alex Henao y aquí muy cerquita, nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, vamos a comenzar entonces este recorrido, pero antes revisemos qué nos dice el pronóstico. Le cuento, Bogotá tendrá día de lloviznas, temperatura máxima 18 grados y el pico y placa es para esas placas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Ahora sí, cuéntenos, ¿cómo estuvo esa Bogotá nocturna, mi querido Eduard? Mi querida Daniela, qué gusto en saludarla. Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Llovió, lloviznó, escampó, estuvo cayendo agua durante toda la noche y la madrugada en Bogotá. No hubo emergencias, encharcamientos, como siempre en las principales vías, y mucha información que les traemos a ustedes, los televidentes de esta primera emisión de Noticias Caracol. Arrancamos con los dos crímenes por investigar. Dos crímenes en el sur, en el norte. Este ocurrió en el barrio Los Libertadores, en la localidad de San Cristóbal, donde delincuentes abordaron a un conductor que trabaja con un carro de servicio informal que van hasta Tiguaque, la parte alta de la localidad. Le dispararon, el hombre falleció en el sitio y de allí el trabajo de las unidades de la SIJIN. El otro crimen ocurrió esta vez en la localidad de Suba y tiene que ver precisamente con un hombre que fue ultimado muy cerca a un parqueadero que está ubicado en los conjuntos residenciales en el parque principal. En los dos casos no hay personas capturadas, pero la policía y la fiscalía están investigando los dos hechos que ocurrieron casi a las 10 de la noche. Seguimos ahora con la velocidad y los controles de parte de movilidad. Dicen las autoridades que infortunadamente son muchos los conductores que están infringiendo esta medida, que están aumentando la velocidad a pesar de las sanciones, y ayer, en cuestión de un rato sobre la carrera 30, multaron a 65 conductores, 24 de ellos por velocidad. Pero precisamente el subsecretario de Movilidad nos contó los detalles y de los comparendos que han hecho en los últimos días en medio de estos controles. Estamos controlando los excesos de velocidad, la principal causa de muertes en siniestros viales. Más del 50% de los motociclistas exceden el límite de velocidad. Más del 30% de los vehículos exceden el límite de velocidad. Por eso la Secretaría Distrital de Movilidad a la fecha lleva más de 3.600 operativos de control de excesos de velocidad y más de 15.000 órdenes de comparendo a personas que han excedido la velocidad. Estamos aquí para proteger la vía. Los controles protegen la vida. Y además en unos minutos les voy a contar de los dos casos de la policía, el primero y el otro del ejército. Inicialmente en Usaquén. El dolor de cabeza eterno de muchísimos bogotanos, las personas que roban los computadores de los vehículos, y este video lo grabaron minutos antes. Y este video tiene que ver en el instante que el mismo comandante de la estación de Usaquén, el coronel Chávez, interceptó el vehículo de los delincuentes. Y les voy a contar exactamente qué ocurrió en el norte de Bogotá. Y mientras tanto en Zipaquirá, el ejército rescatando a dos ciudadanos. Ustedes saben y hemos hablado de esto, ¿no? De los que le ofrecen falsos trabajos en zonas rurales de Cundinamarca, pues a estas dos personas los secuestraron. Y en unos minutos les voy a contar cómo los liberaron y todo lo que ocurrió en Pacho, Cundinamarca. Así que en unos minutos la información, el desarrollo y todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Nos dejó intrigados, sobre todo esta última historia. No puede ser también que abusen de la necesidad de la gente, que se aprovechen de esa necesidad. Ya nos va a contar usted entonces los detalles más adelante, mi querido Eduard. 5 de la mañana, 38 minutos. Nos vamos ahora para el Pacífico con nuestro ojo de la noche allí en Cali. Ahí está John Alex Henao. John Alex, le cuento, el pronóstico hoy habla de lluvias para Cali, temperatura máxima 30 grados y el pico y placa rige para esos vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Bueno, John Alex, por lo visto la Semana de la Biodiversidad allí en esa hermosa ciudad se vive de día y de noche. Háblenos de esa tarima cultural, por favor, cuéntenos, antógenos.
Daniel, audiencia, saludo especial. Lo primero que le voy a decir es que se cumplió el pronóstico del tiempo porque efectivamente está lloviendo y bastante aquí en la ciudad de Cali, por eso estamos de chaqueta y todo. Y en cuanto a biodiversidad, así es positivo. Anoche se llevó a cabo la 4ª noche de la tarima cultural que ha dispuesto la Secretaría de Cultura. Artistas nacionales e internacionales se han puesto a bailar a miles de asistentes, turistas internacionales, pero más adelante les contaré cuál fue el artista principal y cuáles cerrarán hoy, viernes 3 de octubre. Ya nos va a contar entonces usted de esa maravilla de eventos culturales. Gracias, John Alex. 5 de la mañana, 40 minutos. Nos vamos ahora para Bogotá. Aquí en la capital está mi compañero Héctor Rojas. Héctor, buenos días. Infortunadamente, en vandalismo, en malos resultados, se terminaron estas protestas pro-Palestina, que incluso durante varias horas bloquearon una de las vías más importantes de Bogotá. Cuéntenos cómo amanecemos. Daniela, mire, y ya son 2 días seguidos de protestas acá en este punto donde nos encontramos, calle 72 con carrera séptima, que estos actos vandálicos, aparte de pintar las paredes de varios edificios de acá, pues obstaculizaron la vía, la carrera séptima, también la calle 72 y la calle 73, como ustedes observan en las imágenes. Pero estos actos tan vandálicos también fueron contra este CAI, ubicado acá sobre la calle 72, CAI Chile, donde llegaron, rompieron los vidrios y grafitearon estos vándalos aquí en horas de la tarde. Actos que fueron rechazados por el alcalde mayor de la ciudad, quien también le mandó un mensaje al presidente de la República. Escuchen ustedes. Una vez los gestores de diálogo en terreno determinaron que estaban agotadas las instancias de diálogo, le di la instrucción a la Policía Metropolitana, a la Fuerza Pública, que entrara y por medio de la fuerza restableciera el orden en este punto. Es obligación de los gestores, nuestra, actuar según el protocolo, y es obligación de la policía, de la fuerza pública, atender y cumplir las instrucciones que se imparten desde la alcaldía, como lo establece la Constitución. Ahora, yo quiero aprovechar esto también para hacer una pregunta clara y directa al presidente de la República y al gobierno, porque esas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también, al parecer, por un contratista de la presidencia de la República. Mire, ¿qué está pasando aquí en estos momentos? Pues ustedes observan a los uniformados que ellos mismos están limpiando, cambiando los vidrios, quitando todos los grafitis, también las paredes de los desmanes que causaron el día de ayer varios vándalos. Lo que nos informa la policía es que no salió ningún uniformado lesionado aquí en el CAI. Por su parte, el secretario de Gobierno dice que van más de 1.300 movilizaciones en lo corrido de este año, un 20% más que el año anterior. Y aunque no rechazan las protestas pacíficas, piden que sean pacíficas, que no sean actos de vandalismo en la ciudad. Claro, Héctor, nos dice usted, van más de 1.000 movilizaciones y pueden seguir aumentando, porque una cosa es la marcha, la movilización, la protesta, y otra muy diferente, el vandalismo. Ya vamos a analizar y a contarles las consecuencias sobre lo ocurrido en las últimas horas allí en el centro de Bogotá. Gracias, Héctor. 5 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos a otro punto de la capital, pero ahora con mi compañera Tatiana Gordillo. Tatiana, hay especial atención en el uso de vapeadores en menores de edad, en esa población escolar. ¿Por qué? ¿Cuál es la alerta? Buen día. Hay preocupación, Daniela, y televidentes entre padres de familia, profesores y sobre todo profesionales de la salud que han notado reiterativamente estos casos de niños, adolescentes incluso con insuficiencia pulmonar a causa del constante vapeo. Pues en minutos les vamos a tener la historia de una menor de edad. Su madre relata cómo ha tenido que sufrir con esta enfermedad por casi un año entero y todos los estragos que causó en su hija, también esa especie de adicción al vapeo. En minutos les vamos a contar también de la mano de profesionales cuáles son las consecuencias. Los expertos también, eso es importante, una lamentable historia, pero que también puede servir como un espejo, como un ejemplo para evitar, para bajar ese consumo y controlarlo definitivamente. Gracias, Tatiana, 5 de la mañana, 44 minutos. Vamos ahora a avanzar en este recorrido por las regiones. Nos vamos para Antioquia. En Medellín, el pronóstico nos habla de tormentas, temperatura máxima 26 grados y el pico y placa allí hoy le corresponde a esas placas que terminan en 3 y 4. Mariana Rodríguez, buenos días. Hay noticias en
en materia de seguridad, anuncios para fortalecer justamente esas cámaras de vigilancia. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Daniela, televidentes, buenos días. Les cuento que hoy Antioquia amanece con su nodo de seguridad departamental completo. Eso quiere decir que los 125 municipios de Antioquia ya están conectados a este cerebro, que cuenta con 4.000 cámaras de seguridad en todos los territorios del departamento y además con conexión especial con la fuerza pública para garantizar esa reacción inmediata y poder así ir combatiendo y en especial evitando la comisión de delitos en el territorio antioqueño. Es importante reiterar que ya con la implementación o la instalación completa de este nodo de seguridad con los 125 se cumple la meta de seguridad del plan de desarrollo y avanza en un 80% su ejecución. Aquí esto no existía, entonces no había posibilidad de centralizar la visual y en consecuencia desde un espacio como este comandar básicamente todas las reacciones que podrían suscitarse cuando se ve lo que está pasando en los distintos territorios. Teníamos apenas 3 nodos en su infraestructura terminados, ya tenemos 8 en las distintas subregiones del departamento, está cubierto todo el departamento. Y de la mano de ese fortalecimiento del nodo departamental de seguridad llega la reactivación de la línea del 123, que es la de emergencias y seguridad. Va a operar las 24 horas del día y por supuesto todos los días de la semana. Esta es una apuesta que tiene la gobernación de Antioquia por fortalecer la seguridad de los ciudadanos, no solamente en Medellín, donde se concentra pues ese nodo de seguridad, sino en los 125 municipios que componen Antioquia. Qué bueno, es una herramienta a la mano, eso es clave tener presente ese número porque sin las llamadas, sin las denuncias de la comunidad, pues las autoridades muchas veces no pueden actuar. Muchas gracias, Mariana, 5 de la mañana, 46 minutos, volvemos a la región pacífica en Cali, pero ahora con mi compañera María Juliana Reyes. María Juliana, buen día. Hace un rato, John Alex nos contaba esas noticias positivas que deja la Semana de la Biodiversidad. Las noticias no paran, usted tiene otra. ¿Cómo así que hay una alianza para preservar o conservar la ciudad de los bosques? ¿De qué se trata? Daniela, televidentes, muy buenos días y feliz viernes para todos. Así es, no paramos de dar noticias de la Semana de la Biodiversidad y muy positivas para nuestros ecosistemas. Pues imagínense que en las últimas horas los gobernadores del Valle del Cauca, del departamento del Cauca y también del departamento del Chocó firmaron aquí en la capital vallecaucana un acuerdo para la protección de los bosques de nuestro Pacífico colombiano. Esto también en alianza con una red internacional que lo que busca son este tipo de gobiernos que le apuestan a este tipo de acciones. Así que escuchemos a la gobernadora del Valle. Esta es una alianza que hacemos los gobernadores del Pacífico precisamente por nuestra riqueza de la biodiversidad, para cuidar nuestra biodiversidad, cuidar los bosques y ser mucho más resilientes para el clima. Y esta alianza lo que buscamos es que juntos podamos presentar unas plataformas estratégicas para nuestros ecosistemas y presentar propuestas para que podamos tener financiación nacional o internacional. ¿Cuáles son los objetivos de estos acuerdos? Pues por un lado, fortalecer la gobernanza ambiental, también luchar o frenar la deforestación y también fomentar el desarrollo sostenible en los gobiernos. Importante para las personas que vayan a venir acá al norte de la ciudad, probablemente en toda la ciudad esté igual, aliste su chaqueta, su sombrilla, porque está lloviendo durísimo. Sí, señor, alcanzamos ya a escuchar ese trueno. Bueno, mejor estar preparados. Ya comenzó la lluvia, de hecho, María Juliana, gracias. 5 de la mañana, 48 minutos. Pasemos ahora a las noticias del departamento de Bolívar. Allí está mi compañero Leonel Quintana. Leonel, le cuento, el pronóstico habla de tormentas, temperatura máxima 30 grados y el pico y placa es para las placas que terminen en 9 y 0. Leonel, a propósito de ese fondo que lo acompaña, sembraron miles de alevinos, esos pececitos chiquititos, pero que son claves para la acuicultura. Cuéntenos por qué los motivó a los pescadores a hacer esto. Daniela, buenos días. La gobernación de Bolívar, a través de su proyecto Aqua Bolívar, empezó la siembra de 2 millones de alevinos de Boca Chico en diferentes cuerpos de agua de 8 municipios del departamento de Bolívar. El propósito es garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la pesca artesanal y fortalecer, por supuesto, la economía de todas estas comunidades ribereñas. La siembra empezó ayer en los municipios de Soplaviento y Calamar.
Nosotros los pescadores nos sentimos muy contentos porque estas son las cosas que queremos nosotros, que vean nuestras necesidades como pescador, que queremos mejorar esta empresa nuestra de la cual vivimos, de la cual sacamos nuestro sustento diario. Sembrando vida por la seguridad alimentaria del departamento de Bolívar. Una de 4 fases. Ya intervendremos otros cuerpos de agua de otros municipios. Aquabolívar también permite la recuperación de los ecosistemas acuáticos, el equilibrio de las especies y la biodiversidad. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Qué importante, Leonel, preservando esta cultura, el ecosistema, pero también fortaleciendo y respetando de alguna manera esa principal actividad productiva allí en estos pueblos de Cartagena, del alrededor de Cartagena. Gracias, Leonel. 5 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos ahora para Barranquilla con Argemiro Pion. Argemiro, le cuento, hoy les habla de un día de lloviznas, temperatura máxima 31 grados, el pico y placa allí no aplica. Cuéntenos de estos resultados en las últimas horas en materia de seguridad, operativos que lograron desmantelar una banda que tenía azotada a la comunidad. Cuéntenos de quiénes se trata. Así es, Daniela, buen día. Mire, una banda que pertenece a la estructura criminal de los costeños, cuyo cabecilla principal es Digno Palomino, quien precisamente ayer apareció en Bogotá dándose la mano con alias Castor, quien es otro señalado delincuente por parte de las autoridades. Esto en un supuesto acuerdo de paz, pero mientras esto ocurría, aquí en la ciudad de Barranquilla desarticulaban una de sus bandas, que según la policía siempre se han dedicado a cometer asesinatos, extorsiones, al microtráfico, esta vez por el narcomenudeo. De acuerdo con la investigación, esta vez estaban fortaleciendo sus rentas criminales vendiendo drogas en los alrededores de los colegios. En esta operación fueron capturadas 7 personas. Estas personas, al parecer, integrantes del grupo de delincuencia común organizada Los Costeños, se dedicarían al narcomenudeo, especialmente en entornos escolares. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tenían anotaciones judiciales por el delito de hurto, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Bueno, esta es una de las bandas entonces de Digno Palomino que, como siempre lo hemos mostrado aquí en Noticias Caracol, los capturan por las extorsiones a los comerciantes, por los asesinatos, entre otros delitos. Estos detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías. 5 de la mañana, 52 minutos. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Vamos de inmediato con un adelanto de las noticias internacionales. Noticias que comienzan desde Estados Unidos porque hay expectativa por el memorando que revela el marco legal de esas acciones contra el narcotráfico de parte de Estados Unidos. Andrés, usted tiene los detalles. Buen día. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes. Sí, pues mire, aumentan las tensiones por este despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. El presidente Donald Trump envió un memorando al Congreso en el que asegura que su país enfrenta un conflicto armado con los carteles del narcotráfico. Así, justifica legalmente sus operaciones frente a las costas de Venezuela, que según Washington dejan hasta el momento 17 muertos. Estos habrían sido atacados mientras transportaban drogas hacia la Unión Americana. Por su parte, el régimen de Maduro no se demoró en reaccionar y aseguró que denunciará ante la ONU la incursión de aeronaves de guerra a 75 kilómetros de las costas de Venezuela. Y cambiamos de tema. Hoy en Italia fue convocada una jornada de protestas a nivel nacional en apoyo al pueblo palestino y a la flotilla Global Summit, la cual fue interceptada por Israel durante las últimas horas. Las manifestaciones también critican el apoyo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Benjamin Netanyahu y sus acciones dentro de la Franja de Gaza. En ese país ya se reportan afectaciones en el transporte ferroviario. En España también se convocó a una gran movilización en todo el país. Y para el cierre, Reino Unido nombró a Zahra Malalu como nueva arzobispo de Canterbury, siendo la primera vez que una mujer es nombrada como la líder de la iglesia anglicana. Miren esto, en los 1400 años de historia que tiene este cargo. Hace 11 años se realizaron múltiples reformas que hoy permiten que Mullally sea la cabeza de esta religión que cuenta con unos 85 millones de practicantes en todo el mundo. Esto es todo por el momento, pero en minutos mucha más información de todo lo que sucede en el mundo.
Sí, señor Andrés, gracias. Y hay más noticias internacionales que tienen nuestra atención. Israel habría iniciado los procesos de deportación de al menos 450 personas que navegaban hacia Gaza en la flotilla humanitaria. Mientras tanto, aumentan en el mundo las protestas contra la operación de la Armada israelí. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu elogió sus fuerzas navales por la interceptación de la flotilla que iba con ayuda a Gaza. La misión humanitaria Global Summit informó que al menos 450 de sus tripulantes están detenidos. Según Israel, fueron trasladados al puerto de Ashdod y serán deportados a Europa. Pese a ello, los activistas de la flotilla aseguraron que siguen navegando con fuerza y que hay más embarcaciones en camino. Israel aseguró que ninguno de los barcos ha logrado romper su bloqueo naval al territorio palestino y que queda uno en el mar. La coordinadora de uno de los equipos legales que apoyan a la flotilla de Gaza aseguró que se perdió la comunicación con todas las embarcaciones. Añadió que el Mykenő, uno de los barcos restantes, fue rastreado en aguas de Gaza la última vez que obtuvieron su posición. El Mykenő, uno de los barcos que hemos estado vigilando, se acerca cada vez más a Gaza, según el rastreador. No tenemos forma de confirmarlo de forma independiente porque no tenemos comunicación. En tierra, en la arena política, los gobiernos reaccionaron a la interceptación de la flotilla. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que su país hará todo lo que pueda para garantizar a sus connacionales un regreso seguro a Italia. Sin embargo, criticó una vez más esta misión. Sigo creyendo que todo esto no beneficia en absoluto al pueblo palestino. Por otro lado, me parece que causará muchos inconvenientes al pueblo italiano. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó apoyo a los tripulantes. Yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que, lógicamente, los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera. Y el gobierno de Donald Trump calificó la flotilla de provocación deliberada e innecesaria, y que Estados Unidos está centrado en hacer realidad el plan de paz del presidente. En tanto, el grupo islamista Hamas condenó el acto como un crimen de piratería y lo calificó de terrorismo marítimo. Y las protestas en varios países a favor de Palestina y la flotilla continúan. Algunas han terminado en desórdenes, como en España y Túnez. 5 de la mañana, 56 minutos en Colombia. Viajemos por el mundo. Hoy, con la cortesía de Aircam, hemos llegado a Bulancak, una pintoresca ciudad en la costa del Mar Negro en Turquía. Esta que observamos en la plaza principal, ese corazón donde los lugareños y turistas se reúnen para socializar, hacer compras en los mercados locales, disfrutar de un ambiente relajante, asistir a eventos culturales o mercados al aire libre. Y este área que rodea Bulancak es perfecta para los amantes del senderismo porque ofrece una ventana a su cultura rica y acogedora. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6 de la mañana, 1 minuto. Buenos días a quienes se conectan a la primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es 3 de octubre de 2025. En minutos vamos a ampliar la información sobre la semana de receso escolar que inicia este fin de semana y son miles los viajeros que se preparan para transitar por las principales vías del país. También hablaremos sobre las implicaciones que tendrá el hecho de que el gobierno de Donald Trump se haya declarado en estado de guerra contra el narcotráfico. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo aquí, en su primera edición. Pero iniciamos en Bogotá, porque en vandalismo terminaron las marchas para rechazar el genocidio en Gaza y la detención de los activistas que buscaban llevar ayuda humanitaria a Palestina. Encapuchados vandalizaron un CAI y bloquearon la carrera séptima. Héctor Rojas, cuéntenos, ¿qué dicen las autoridades? Daniela, y hay que dejar claro que no fueron protestas pacíficas las que se registraron acá en el norte de la ciudad, donde nos encontramos en la calle 72, calle 73 y sobre la carrera séptima. Fueron actos vandálicos los que causaron varios encapuchados que llegaron justamente hasta este punto de la ciudad, donde grafitearon varios inmuebles, pero también vandalizaron el CAI de la avenida Chile, ese que ustedes observan. Todas esas vallas fueron retiradas, rompieron los vidrios y grafitearon las paredes, incluso del mismo CAI. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades y qué pasó en las últimas horas? Vean el informe de nuestro compañero Juan Carlos Pardo.
Una protesta que terminó en actos vandálicos se presentó en pleno corazón financiero de Bogotá. Este CAI, ubicado en la calle 72, a pocos metros de la carrera séptima, fue el más afectado, con vidrios rotos, grafitis y daños en su interior. Entre tanto, las calles 72 y carrera séptima también resultaron afectadas, con bloqueos por los manifestantes. Uniformados de la UNDEM o de la policía controlaron los actos vandálicos causados por varios manifestantes con capuchas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que fue él quien ordenó la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Le di la instrucción a la Policía Metropolitana, a la fuerza pública, que entrara y por medio de la fuerza restableciera el orden en este punto. Es obligación de los gestores, nuestra, actuar según el protocolo, y es obligación de la policía, de la fuerza pública, atender y cumplir las instrucciones que se imparten desde la alcaldía. El alcalde Galán también le pidió al presidente Gustavo Petro que dijera abiertamente si está o no de acuerdo con estos hechos de violencia, destrucción y vandalismo. Es importante que esté claro para la fuerza pública y para todos los colombianos cuál es la posición de este gobierno frente al vandalismo, frente a la destrucción, frente al intento por generar caos y violencia en nuestra ciudad y en nuestro país. Pasadas las 9 de la noche se normalizó la situación en este sector del norte de Bogotá. Ha dicho justamente la Secretaría de Gobierno que estas acciones del día de ayer son actos violentos, actos que incluso colocaron la vida en riesgo de los uniformados que estaban en el CAI. Nos confirma justamente la policía que ningún policía resultó herido durante las alteraciones al orden público el día de ayer. Sin embargo, por eso fue necesario la presencia del UNDEMO para tratar de contener estos actos vandálicos que se estaban presentando y que se presentaron durante la tarde del día de ayer jueves. Y sobre eso seguiremos hablando en nuestra emisión. Héctor, entre tanto vamos a Cali porque allí las protestas tuvieron lugar en el sur, en inmediaciones de la Universidad del Valle y sobre la avenida Colombia. Esto es muy cerca de las instalaciones de la ANDI. María Juliana Reyes, cuéntenos qué pasó allí, cuál fue el balance en la capital del Valle. Daniela, televidentes, inicialmente es preciso recordar que Manuela Bedoya era estudiante de la Universidad del Valle, esta joven que también fue interceptada en aguas internacionales por el ejército de Israel. En el marco de esta situación, pues las protestas también se presentaron aquí en la capital vallecaucana. Tuvieron dos momentos. Inicialmente sobre las inmediaciones de la Universidad del Valle. Allí, pues varias personas encapuchadas generaron algunas alteraciones de orden público e incluso las instalaciones de un local comercial ubicado en el sur de la ciudad, pues terminaron afectadas. De otro lado, pues las estaciones del Mío, por ejemplo, de Univalle y La Buitrera también fueron cerradas por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero en el norte de la ciudad, sobre la avenida Colombia y muy cerca a las instalaciones de la ANDI, pues centenares de personas salieron a manifestarse de manera pacífica. Hubo obstaculización, obviamente, de las vías. Esto en pro de Palestina y también para la liberación de Manuela Bedoya y las demás personas. Escuchemos por un lado a la secretaria de Seguridad de Cali, a la subsecretaria de Seguridad de Cali y también a una de las estudiantes que estuvo participando de estas protestas. La unidad de diálogo, mediadores de paz y gestores territoriales que estuvieron acompañando cada minuto de las protestas, logramos que Cali recuperara su movilidad y su tranquilidad para los ciudadanos. Desde la administración respetamos los derechos de quienes protestan y se manifiestan, pero también protegemos a aquellos que no están en estas jornadas de manifestación. Desde esta marcha en Cali declaramos que Luna y Manuela no están solas. Exigimos su liberación inmediata y el respeto al derecho humanitario. Reafirmamos nuestro apoyo al Estado palestino. Estas protestas y movilizaciones iniciaron alrededor de las 3 de la tarde y terminaron alrededor de las 9 de la noche con el acompañamiento entonces de la fuerza pública y todos los agentes también de diálogo. Importante también manifestar que según la Subsecretaría de Seguridad de Cali, pues no hubo afectaciones en las instalaciones públicas de la ciudad. Bueno, sin embargo, revivió esa preocupación por la seguridad y por la convivencia allí en torno a esos establecimientos educativos. Gracias, María Juliana. Ahora, las manifestaciones de pro-Palestina en distintas partes del mundo siguen convocadas para hoy y para este fin de semana. Andrés Triviño, ¿qué se conoce? ¿Dónde se viven las mayores protestas? ¿Qué pasaría?
Daniela, muy buenos días. Y pues miren, las manifestaciones más grandes por el momento han sido convocadas en Italia, donde ya a esta hora avanza una jornada de protestas a nivel nacional en apoyo al pueblo palestino y a la flotilla Global Summut, que recordemos fue interceptada por Israel durante las últimas horas. En Roma se ven las protestas más grandes, principalmente a las afueras de la estación de trenes Termini, donde ya se registran demoras de hasta 80 minutos para los viajeros. En otras ciudades como Milán, Florencia y Bolonia se esperan afectaciones al tráfico. Los manifestantes, además de condenar la guerra en Gaza, le piden a la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, que detenga su apoyo a Benjamin Netanyahu. Recordemos que ella es una de las figuras más cercanas al gobierno israelí y que desde que inició el conflicto ha demostrado su apoyo inquebrantable a este país, a diferencia de otros líderes europeos como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Meloni ha criticado el despliegue de la flotilla humanitaria, aunque pidió que se garantice la seguridad de sus connacionales que viajaban en ella. Sigo creyendo que todo esto no beneficia en absoluto al pueblo palestino. Por otro lado, me parece que causará muchos inconvenientes al pueblo italiano. Meloni dice que esto podría generar fuertes inconvenientes con su aliado Israel. Y es que hay gran expectativa por la liberación de los navegantes que fueron capturados durante las últimas horas. Y es que el gobierno israelí publicó algunas imágenes de los detenidos llegando a una prisión. Se espera que durante las próximas horas sean deportados al continente europeo. Se estima que son 25 los latinoamericanos afectados, entre ellas las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, así como 45 españoles. Y es que hace pocos minutos se informó que Marinette, la última embarcación de la flotilla Global Summut, ya fue interceptada a aproximadamente 42 millas náuticas de la Franja de Gaza, aunque se sabe que otras 6 embarcaciones habrían zarpado hacia el enclave palestino con la intención de llevar ayuda humanitaria. Por su parte, Israel ha dicho que no permitirá su ingreso. Entre tanto, en Noticias de la Guerra, el grupo Hamas dijo que responderá prontamente a la propuesta de paz del presidente Donald Trump, luego que el mandatario estadounidense dijera que les da un plazo de 3 o 4 días para responder a esta iniciativa que, según él, traería la paz al devastado enclave palestino. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 11 minutos. En Medellín fue capturado alias Fede, uno de los delincuentes más buscados en Ecuador y considerado como uno de los principales socios de alias Fito. El criminal se había fugado de una cárcel de Guayaquil. En un minucioso operativo liderado por uniformados de la Policía Nacional fue capturado en Medellín alias Fede. De acuerdo con las autoridades colombianas, él sería el sucesor de alias Fito, cabecilla de la banda Los Choneros, que está dedicada al tráfico de droga a gran escala a nivel internacional. La policía colombiana le seguía la pista y en ese sentido lidera la operación de inteligencia en la ciudad de Medellín. Este hombre había llegado con el fin de hacer alianzas criminales con las bandas locales para establecer nuevas rutas del tráfico de droga. Algo importante es que este hombre tiene una trayectoria criminal superior a los 10 años, esto al servicio de organizaciones ilegales de tráfico de estupefacientes en Ecuador, y tenía principalmente incidencia en el sector fronterizo con Colombia. Algo también que llama la atención es que estaba incluido en el cartel de los más buscados en Ecuador, por quien se ofrecía la suma de $1 millón de recompensa. Y también entre su trayectoria criminal se conoce que también fue cabecilla de la banda delincuencial Los Águilas de Ecuador. Tiene tanto poder este hombre que logró escaparse de Ecuador cuando estaba recluido en una penitenciaría y ofreció $1 millón para poder escapar de este lugar. En ese sentido, lo que dicen las autoridades es que con un poderoso y robusto esquema de seguridad será trasladado a las instalaciones de la Dijín, aquí en la capital del país, para mitigar riesgos. Tatiana, gracias. 6 de la mañana, 13 minutos. Inicia la semana de receso escolar y con ella un plan éxodo en todo el país. Se espera que más de 700.000 vehículos salgan nada más de la capital. Julián Ríos está en Soacha. Julián, háblenos de una de las vías más preferidas por estos días. Cuéntenos de esa operación de la vía Bogotá-Girardot.
Sí, es una de las vías más preferidas, pero como todos sabemos, ustedes saben, todos los colombianos sabemos, es un drama y es un calvario tener que recorrer la autopista sur y llegar hasta este punto para poder transitar por la vía Bogotá-Girardot. Y hay gran expectativa este fin de semana y lo que tiene que ver con el receso escolar, todo lo que tiene que ver con esta movilidad, porque resulta que muchísimas personas que no van a viajar por la vía al llano, por lo que está cerrada, se encuentran con esos trancones, hay bloqueos en algunas veces, protestas, pues todo el mundo, ya las autoridades tienen establecido que van a viajar por este corredor vial. El secretario de Movilidad aquí de Soacha, Edison Velázquez, queremos preguntarle muy buenos días, ¿cómo están preparados ustedes para no solo la salida, sino también para recibir a cientos de viajeros? Muy buenos días, Julián. Sí, efectivamente, desde el gobierno de la ciudad, en cabeza de nuestro alcalde Julián Sánchez Acosta, hemos tomado diferentes medidas para este puente festivo y para esta semana de receso aquí en la ciudad de Soacha. Tenemos dispuestos 55 agentes de tránsito, 20 vigías, 3 patrullas, 3 grúas, en caso de que se presente algún siniestro, alguna fatalidad o algún carro varado para poderlo evacuar rápidamente de la autopista. Asimismo, se vienen realizando reuniones previas con la Gobernación de Cundinamarca, con DITRA, con Empresa Férrea, con Transmilenio, para que entre todos estemos articulados y poder atender esta demanda que tiene la autopista sur, tanto ingresando a Bogotá como saliendo. Bueno, lo que estamos viendo es que ya está saliendo la gente, más o menos, ¿cuánto tienen ustedes estimado en cifras que van a salir? Efectivamente, ya nos encontramos en plan nexo desde hoy viernes. Nuestros agentes ya están en todo el corredor de la autopista sur y aproximadamente en el año 2024 ingresaron más de 250.000 vehículos que se movieron por el corredor de la autopista sur. Más o menos ese es el estimativo para la salida en este receso escolar. Pues creemos que vamos a tener más cantidad de vehículos, teniendo en cuenta, como usted lo acabó de decir, el cierre que tiene la vía al llano. Muchos de los viajeros que quieren llevar a sus niños a descansar esta semana de receso y este puente festivo, pues van a utilizar esta vía para llegar a Girardot, para llegar a Melgar, a Ricaute y esos sectores del Tolima. Bueno, hay restricción para vehículos de carga, recordemos eso. ¿A qué horas y cuándo? Efectivamente, tenemos una restricción de carga sobre el corredor de la autopista sur, aquí en nuestra jurisdicción, que es de 5 de la mañana a 8 de la mañana. No pueden pasar vehículos que superen el tonelaje de 3.5 toneladas. Y pico y placa regional, viene un puente festivo, no el lunes que viene, sino el siguiente, viene el puente festivo, un lunes festivo, van a ingresar muchísimos vehículos por este corredor. ¿Cómo va a ser ese pico y placa regional? Así es, Julián, tenemos nuestro pico y placa regional para el domingo y el lunes festivo, que consiste en que de 12 del día a 4 de la tarde pueden ingresar los vehículos con placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche los vehículos con placa impar. Bueno, esas obras, las obras, eso está interminable, va a ser como en algunos sectores de Bogotá que las vamos a ver durante muchos años. ¿Cuándo van a terminar esas obras que van a agilizar toda esta movilidad? Pues lo que nos ha contado la empresa férrea es que para el mes de julio, agosto del próximo año ya tiene que estar funcionando toda la fase 2 y 3 de Transmilenio, Julián. Bueno, señor secretario, muchas gracias. Pues la situación es que hay mucha expectativa, se están moviendo ya aquí el tránsito y la movilidad bastante, mucho vehículo saliendo a esta hora por este corredor que va a ser Bogotá-Girardot y sobre todo ya se ven los trancones y las congestiones aquí en la autopista sur. A las 6 de la mañana, 17 minutos, y gracias a canalclima.com vamos a revisar el pronóstico de manera general en las principales ciudades y regiones. En Bogotá nos habla de lloviznas con temperatura máxima 18 grados. En Cali dice que tendrán lluvias con temperatura máxima 30 grados. Medellín, Barranquilla y Manizales anuncia tormentas. Mientras en Medellín la temperatura máxima llegará a 26, en Barranquilla será 31 y en Manizales 19. Ahora, por regiones. Las regiones Caribe y Orinoquía les espera un día nublado. La región andina será parcialmente nublado y la Pacífica y Amazonía tendrá lloviznas. 6 de la mañana, 27 minutos. Ya estamos de regreso. Ahora desde el sofá, Nicolás, buenos días. Buenos días, Daniela. Feliz viernes. Feliz viernes, sí, señor, para contarles el desarrollo de otras noticias que hacen parte de esta agenda informativa. Agenda que retomamos con nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, Nicolás, sí, porque 2 personas en Zipaquirá fueron secuestradas con falsas promesas de trabajo. Mire, Daniela, lo que se conoce hasta el momento de este caso es que estas personas las habrían contactado para trabajar en una zona rural del municipio de Zipaquirá. Y uno de ellos era un ciudadano extranjero. Pero Eduardo Porras, cuéntenos pues cuánto le estaban ofreciendo o cuánto estaban pidiendo las familias para liberarlos.
Nicolás, muy buenos días para usted. Efectivamente, 5 millones de pesos para poder liberar a estas dos personas no hay derecho. Les voy a contar en la sección del Ojo de la Noche inicialmente lo ocurrido en la localidad de San Cristóbal con la captura de los delincuentes que se roban los computadores de los vehículos. Van a ver ustedes las imágenes de cómo el mismo comandante de la estación los interceptó y los capturó. Y ahí mismo también el trabajo del Ejército Nacional liberando a las dos personas secuestradas por criminales que se hacían pasar por el Clan del Golfo. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas en Bogotá y en Cundinamarca. Soy de nacionalidad peruana. Secuestrados, liberados y capturados. Así fueron sorprendidos los delincuentes en Bogotá y Cundinamarca. La misma comunidad grabó a estos presuntos ladrones luego de robar el computador de un vehículo en la localidad de Usaquén. Así fueron interceptados por el mismo comandante de la estación de policía, quien los sorprendió calles más hacia el sur. Inmediatamente se procede a hacer el cierre. Se reducen a estos sujetos quienes en el momento intentan darse la huida. Luego de una persecución a pie y con el apoyo de nuestra comunidad, se logra la captura de estos sujetos. Los ladrones fueron puestos a disposición de la Fiscalía en la URI de Palo Quemado. El día de hoy fui timado por un grupo de personas. En Zipaquirá, el ejército liberó a dos personas, uno de ellos de nacionalidad peruana, que fueron secuestrados por delincuentes que les ofrecieron falsos trabajos en Pacho, Cundinamarca. Y terminaron retenidas supuestamente por unos sujetos, entre ellos alias Topo, quienes manifestaron ser integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en la vereda Alto el Águila del municipio de Zipaquirá. A esta hora continúa la búsqueda de los delincuentes que lograron escapar. Nos ha venido a rescatar el ejército colombiano. Bien por el ejército, bien por la policía. Con esta información me despido, pero la próxima semana más noticias, más hechos y todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz fin de semana para todos ustedes. Lo mismo para usted, Eduardo. Buen descanso. 6 de la mañana, 30 minutos. Durante la audiencia de judicialización de la mujer que se hizo pasar por oficial del ejército, la Fiscalía aseguró que con su actuación estuvo en riesgo la seguridad nacional y presidencial. Además, la droga y las armas de los allanamientos ordenados por la falsa capitán no aparecen. Ella es Luisa Fernanda Salgado, la mujer señalada de infiltrar las unidades militares más importantes de nuestro país. Bueno, la pregunta clara y concreta, ¿acepta o no acepta los cargos? No acepto los cargos, su señoría. En medio de la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso contó en detalle cómo la mujer con el nombre falso de Stephanie Salgado y con el supuesto grado de capitán del ejército tuvo acceso a información sensible del Estado y puso en riesgo la seguridad nacional. El grupo que fue infiltrado no fue cualquier grupo en el Ejército Nacional, un grupo que se encarga de la seguridad presidencial, vicepresidencial y de altos dignatarios del Estado. Además de ello, del cual se encarga de llevar a cabo operaciones especiales, que en este caso teniendo pleno acceso a información confidencial, privilegiada. Para la Fiscalía no actuó sola. Señala a los dos hombres que se ven en esta casilla, el mayor Pedronel Jiménez y el sargento Cristian Padilla, de ayudar a la mujer a infiltrarse. Usted se concertó con el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Padilla, llevando a cabo actos que permitieron que usted pudiera fingir pertenecer a la fuerza pública, asumiendo de manera amplia y suficiente las funciones del cargo de oficial de inteligencia, también denominado S2. Para la Fiscalía, la mujer trabajaba para el Tren de Aragua y usaba su falso cargo militar para entregar información que terminaba en operativos contra bandas delincuenciales rivales de ese grupo delictivo, pero su presunta acción criminal no terminaba ahí. Y también llevar a cabo, posteriormente, hurtos en inmuebles allanados. Alternamente entregar información a las organizaciones criminales de los allanamientos. En las próximas horas, la capitán falsa y los dos uniformados activos serán trasladados a diferentes centros penitenciarios del país. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:32 minutos de la mañana. A esta hora hacemos contacto con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, porque las instalaciones de este gremio han sido blanco en las últimas horas de jornadas de protestas pro-Palestina. Doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Empecemos hablando por qué la ANDI está siendo objeto de estas movilizaciones. Ya van 2 días seguidos e incluso pues yo le quiero preguntar cómo están las instalaciones, si han sido vandalizadas.
Sí, bueno, no tenemos realmente ninguna explicación lógica de por qué efectivamente los activistas y quienes los acompañan hayan escogido a la Andy como objeto para, o como sujeto para ser atacado en estas circunstancias. Es una situación para nosotros resultó sorpresiva, primero que todo, y segundo, resultó por supuesto preocupante, ya que realmente no existe ninguna relación realmente entre el gremio de los empresarios colombianos y lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza y en Oriente Medio. Luego, en realidad, lo que ha habido es una situación realmente, ahí lo están viendo ustedes, de hostigamiento y de asedio muy consistente y muy fuerte contra la organización, contra los empresarios, por supuesto, contra los funcionarios, que además están en este momento siendo intimidados, de manera que realmente nosotros tenemos que hacerle un llamado a las personas que están liderando estos movimientos, a las personas que lo están apoyando, a las organizaciones que lo están apoyando, para que realmente recapaciten y entiendan que nosotros, y esta organización en particular, pues y está siendo injustamente señalada de algo en lo cual no tiene ninguna responsabilidad y que por lo tanto están violando muchos derechos de muchas personas vinculadas con ella. Doctor Masmaster, quiero citar algunas de las palabras del presidente Petro ayer en un evento desde Zipaquirá, abro comillas. Los que más critican, por ejemplo la ANDI, es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano, han puesto la codicia por encima de la vida, y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí. Cierro comillas. ¿Cómo reciben ustedes estos señalamientos? ¿Cómo los analizan? Pues con mucha tristeza y mucha preocupación, el presidente de la República no solamente está siendo impreciso, sino está realmente justificando algo que es injustificable. En lugar de defender realmente el derecho que tienen todos los colombianos de ser defendidos por el presidente de la República y por el gobierno, y por eso hacemos un llamado para que él justamente aclare la situación y le aclare a esas personas que seguramente son ideológicamente cercanas a él, y le aclare que la ANDI poco tiene que ver con eso. El presidente dice lo que dijo, digamos, respecto de que ponen por encima las ganancias a la vida. Bueno, la ANDI no hace negocios, la ANDI no gana dinero, la ANDI no tiene, digamos, utilidades. Y por el contrario, sí nos gustaría que él también le contara a esas personas como la ANDI en todas las ocasiones, absolutamente todas las ocasiones en las cuales ha habido y hemos tenido nosotros oportunidad de referirnos a ello, ha habido ataques indiscriminados, por ejemplo, a población, no solamente en Oriente Medio, que es importante, no solamente en Ucrania, por ejemplo, cuando hubo los ataques en Kiev o los ataques en el Donbass, sino también cuando se han presentado ataques contra la población colombiana, lo que sucedió en Cali hace poco, lo que sucedió en Amalfi, lo que ha venido sucediendo en Arauca, o lo que ha sucedido en el Cauca. Cada vez que sucede eso, la ANDI se pronuncia porque nosotros no podemos aceptar y tenemos que defender los derechos humanos y tenemos que defender la vida y no podemos aceptar que sean atacados en forma indiscriminada. De manera que a él hay que pedirle que además ayude a eso y no que ayude a justificar una situación tan injustificable y tan paradójica, porque fíjense ustedes, esos actos que son actos violentos, que protestan contra qué, pues dicen ellos que protestan contra la violencia, y sin embargo nos estamos nosotros en Colombia metiendo en una situación como la que estamos viendo en este momento, sin realmente defender lo que tenemos que defender, que es la no violencia. Lo que hay que defender en Colombia es la no violencia, y no solamente por fuera del país, hay que defenderla especialmente en Colombia. Doctor Bruce McMaster, ¿se sienten ustedes, digamos, de alguna manera señalados por el gobierno? Y le pregunto, ¿desamparados por el gobierno como que son todo un gremio que abroquela a los trabajadores? Y específicamente usted, ¿siente algún tipo de miedo y de señalamiento por parte del gobierno nacional? Pues me hizo varias preguntas, Juan Carlos, y yo le diría, ¿nos sentimos hostigados en términos generales? Sí. ¿Nos sentimos asediados en términos generales? También. Bueno, ahí está la prueba la están poniendo ustedes en este momento en la pantalla, por supuesto. ¿Nos sentimos desamparados del gobierno nacional? Sí. De los gobiernos locales no. Hemos tenido mucho apoyo de los gobiernos locales realmente y tenemos que reconocerlo, pero por supuesto del gobierno nacional sí. Nosotros sí quisiéramos que el gobierno nacional, por supuesto, fuera parte de la solución y además evitara lo que está sucediendo hoy en día. No, yo oí con gran sorpresa, digamos, el discurso de ayer. En el discurso de ayer, que se dio al mismo tiempo que estaba sucediendo esto frente a la ANDI, nosotros hubiéramos esperado que el presidente hubiera sido suficientemente claro
indicando que efectivamente la ANDI no tenía ninguna instrucción, no tenía ninguna injerencia en lo que está sucediendo en Oriente Medio y que más bien le diera la instrucción a sus seguidores de que efectivamente retiraran esas acciones y retiraran lo que está sucediendo. Temor, claro que tiene temor el funcionario de la ANDI que eventualmente llega a su oficina y se encuentra con que esta situación se está dando. Claro que a los ciudadanos no les gusta esto, claro que para las familias es difícil, claro que también es algo inexplicable, de manera que claro que por supuesto nosotros esperaríamos que esto se solucionara y que el gobierno fuera parte de la solución. Claro, y lo más importante en este momento es garantizar la seguridad de los trabajadores de la ANDI. Pero quiero preguntarle puntualmente por los negocios que se siguen teniendo entre Colombia e Israel. Y se lo pregunto porque sobre la mesa está la propuesta, por ejemplo, de renegociar el TLC e incluso pues una decisión reciente del presidente que es expulsar todo el cuerpo diplomático que quedaba en el país. Recordemos que las relaciones pues están rotas desde hace un año. Sí, y hay que hacer varias claridades porque una cosa es la crítica que uno que le haga al gobierno, que le hagamos nosotros eventualmente al gobierno de Israel y a la forma como se ha comportado durante estos 2 años. Una cosa es esa y otra cosa son los ciudadanos israelitas, los empresarios israelitas, los trabajadores israelitas, que son, pues son trabajadores y ciudadanos de un país, perdón, como cualquier otro, que también tienen, por supuesto, que seguir su vida. Entonces, si usted me pregunta, yo le diría, pues por supuesto que hay una gran cantidad de conversaciones todo el tiempo, digamos, de gente de todo el mundo con la comunidad de trabajadores y de empresarios y emprendedores israelitas. Claro que sí. De hecho, en Colombia tienen una presencia relativamente grande desde hace mucho tiempo, generan empleos, generan actividad y así ha sido. Otra cosa completamente distinta es las relaciones que un gobierno rompió con otro gobierno y las críticas que muchos podamos hacerle al gobierno de Israel. Y tenemos que ser cuidadosos porque el mundo no puede caer en una actitud anti-israelita, digamos, o antisemita, simplemente porque las personas sean ciudadanas de ese país, porque hay un gobierno en ese país que está haciendo cosas que muchos criticamos. Pudiera suceder lo mismo, por ejemplo, con Venezuela. No tenemos nada contra los ciudadanos venezolanos, a pesar de que sí tenemos grandes críticas contra el gobierno venezolano, por supuesto. O no quiera uno que luego nos hagan exactamente lo mismo a nosotros cuando alguien tenga una crítica contra el gobierno de Colombia. Realmente tenemos que ser muy maduros, no podemos manipular esta situación, tenemos que ser muy claros y muy transparentes, porque si no lo somos, terminamos manipulando y terminamos dando la información equivocada a la ciudadanía y terminamos enviándoles señales equivocadas a la ciudadanía. Yo siento que ahí hay un tema muy delicado que quizá trasciende también lo que está sucediendo con la ANDI, por supuesto. Doctor McMaster, a propósito, estas protestas de los últimos días se desataron tras conocerse la interceptación de esta flotilla global que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, más de 400 por lo menos integrantes, y entre ellos están 2 colombianas. ¿Qué piensan también ustedes de esto? No, pues es que a mí me parece que los actos de activismo o los señales o los símbolos que genera el activismo muchas veces son constructivos. Ellos en realidad habían tomado la decisión de llevar ayuda humanitaria. Era la decisión de esa flotilla. Que a mí me parece, por cierto, que es como símbolo es importante porque si algo no ha sucedido en ese territorio es que la ayuda humanitaria, incluso la de Naciones Unidas, ha sido difícil de llevar o en algunos casos imposible. Entonces ellos, digamos, habían tomado esa decisión, habían tomado la decisión de ir y generar ese hecho. Ahora, la probabilidad de que ellos pasaran todo el mundo, cuando uno mira toda la prensa internacional, cuando mira los comentaristas y los observadores, la probabilidad era realmente baja. En ese orden de ideas, bueno, pues llegaron cerca, digamos, a donde iban a llegar y en ese orden de ideas, pues yo diría que muy infortunadamente el gobierno de Israel las ha tomado, los ha detenido. Yo creo que tenemos todos que ojalá abogar para que esta situación se solucione lo antes posible, pero tienen que ser siempre actos no violentos, tienen que ser siempre actos además justos. Uno cuando hace el ejercicio de activismo tiene que asegurarse muy bien contra quién dirige sus acciones. En el caso colombiano lo que ha sucedido es que han escogido muy mal contra quién dirigir sus acciones, sobre todo porque se están dirigiendo a los empresarios de Colombia. Los empresarios de Colombia que son los que generan el empleo en nuestro país, que son los que generan la actividad económica.
Uno cómo puede en este momento pasársele por la cabeza que lo que está sucediendo allá tiene que ver con la actividad económica, pues no lo entendemos nosotros, la colombiana, digo, ¿no? Doctor Bruce, rápidamente, y se lo pregunto como en otras ocasiones, ¿está usted dispuesto a reunirse con el presidente de la República para hablar del tema, para suavizar esta situación que los afecta a ustedes, no por el presidente, sino por lo que ocurrió y buscando el respaldo del gobierno nacional? Sí, yo creo que al gobierno nacional hay que pedirle sobre todo responsabilidad. El gobierno nacional tiene responsabilidad con todos los colombianos, tiene la responsabilidad de defender a todos los colombianos. Todos los colombianos tenemos el derecho a ser defendidos por el gobierno nacional. A veces resulta, por decirlo menos, sorprendente y paradójico encontrarse que el gobierno ataque a algunas organizaciones o ataque a algunas personas. En este caso en particular, es una organización, la ANDI, que está protegida por un artículo de la Constitución, que es el artículo 39, que es el artículo que protege a los sindicatos, es el mismo artículo. ¿Y por qué lo hace? Porque detrás de las empresas están los trabajadores y porque todos tenemos el derecho a pronunciarnos, todos tenemos el derecho a opinar, todos tenemos el derecho a poder ser parte del debate democrático en Colombia y nosotros vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir opinando y vamos a seguir diciendo. De manera que siempre estaremos dispuestos a reunirnos, por supuesto, con el presidente de la República, pero pues yo lo único que diría es que antes que eso tenemos que asegurarnos de que el gobierno también asume, digamos, su carácter de ser la rama ejecutiva de un país en el cual hay que garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, a los 52 millones de ciudadanos. Y esa ha sido siempre nuestra solicitud y esa ha sido, digamos, la posición que nosotros hemos defendido y por la cual hemos abogado durante pues, todo este gobierno y antes también, porque la ANDI tiene 81 años, ¿no? Pues, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, le agradecemos este contacto con Noticias Caracol para conocer también su mirada y, por supuesto, acompañarlo también. Estamos muy pendientes después de que las instalaciones han sido blanco de esos ataques en las últimas manifestaciones y protestas en Bogotá. Sí, muchas gracias a todos. Sí, es un llamado realmente a que realmente seamos razonables, un llamado a que seamos también a defender los derechos humanos de las personas que trabajan en la organización y muchos otros derechos que eventualmente están siendo violados en este momento. Lo último en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 8 minutos. Mucha atención porque 3 guardianes del IMPEC acaban de ser víctimas de un ataque sicarial. Héctor Rojas, usted va en camino al lugar. Cuéntenos, adelántenos qué se sabe. Daniela, mire, es una información que nos confirma la policía que dice que este atentado sicarial se presentó sobre las 6 de la mañana frente a la cárcel Modelo. 2 hombres que iban en una motocicleta disparan en repetidas ocasiones contra 3 guardias del IMPEC. Uno de ellos es trasladado a la clínica El Occidente. 2 de los heridos son trasladados a la Clínica Colombia. De acuerdo con información de la policía, desafortunadamente uno de los guardianes del IMPEC que fue trasladado a la clínica murió justamente ingresando a este centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. A través de su cuenta en X, uno de los presidentes del sindicato del IMPEC, Oscar Roballo, dice: nuevamente la violencia recae en contra de los trabajadores del IMPEC Colombia. Hoy un atentado criminal contra 3 guardianes enfrente de la cárcel Modelo de Bogotá. Nuestra labor es de las más peligrosas del país. Es una situación que se presentó sobre las 6 de la mañana en la cárcel La Modelo en el occidente de la ciudad. Siete de la mañana, 10 minutos. Es momento de hablar sobre los eventos que se van a realizar en Bogotá, los problemas que han salido a flote en las últimas semanas sobre los permisos, y para eso estamos con Gustavo Quintero, secretario de Gobierno. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días y un saludo para todos. Bueno, secretario, entonces empecemos abordando un poco sobre los eventos que se han realizado últimamente en los últimos 2 años. Yo conté que son 1.496 entre el 2024 y 2025, 788 aprobados el año pasado, van 708 este año, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Nicolás, Bogotá es una ciudad de eventos. En efecto, gente de otras ciudades, de otros países, han tomado Bogotá como un destino precisamente de entretenimiento. Básicamente lo que pasó es que el sábado pasado se canceló un evento y eso ha generado toda esta discusión. Sin embargo, van 1.496
en 2024-2025. Es una cifra muy importante. Claro, y es que estamos viendo que pues el protocolo tal vez para otorgar esos permisos para esos eventos pues tiene que pasar por una aprobación técnica del SUGA, que es básicamente un protocolo, por decirlo así, que lo componen distintas entidades que conceptúan a la empresa para que pueda realizar el evento. Exactamente. Nuestra responsabilidad como administración distrital es que los eventos salgan bien, que la gente pueda disfrutar de ellos, pero que no corra ningún riesgo. Por eso, 9 entidades hacen parte del SUGA, pero 6 conceptúan. Bomberos, cualquier cosa relacionada con incendios, movilidad para el plan de manejo de tráfico, salud, por si hay heridos, y DIGER, cualquier riesgo que se pueda presentar, Policía Metropolitana por seguridad y Alcaldía Local que da la aprobación final cuando hay pólvora o cosas de este estilo. Claro, es decir, lo que le entiendo es que las empresas tienen que presentar el permiso a estas 6 entidades y ustedes pues ahí, dependiendo de los documentos, dicen se puede o no se puede. Exactamente. Hemos hecho una innovación en esta administración y es crear unos subcomités técnicos. Eso lo citamos más o menos un mes antes del evento, nos sentamos con los organizadores y les decimos esto es lo que les vamos a pedir para que cuando llegue el momento de la erradicación tengan todo listo. Y es que entiendo, secretario, que pues hay un tiempo establecido. Yo ayer estaba escuchando la explicación del alcalde Galán y él dice, lo habitual es que 9 días antes pues suceda todo este proceso, que es el de presentar la evaluación técnica y que esas 6 entidades pues efectivamente aprueben o emitan su concepto de si se puede o no realizar el evento. Exacto, ahí lo importante es decir que son 9 días mínimo. Ellos pueden presentar antes de esos 9 días los documentos, pero tienen hasta 9 días mínimo, 9 días hábiles para presentar la solicitud de permiso. Y comienza todo este proceso que termina hoy, por lo que dice la norma, el día anterior del evento o el día del evento. Es que hay algo muy peligroso, secretario, es que muchos empresarios dicen que es habitual que el día del evento, el día 10 que es lo establecido en el cronograma, en la ruta para la aprobación de eventos, pues se otorgue el permiso. Eso no suele ser perjudicial para las personas que van de otras ciudades, vienen de otros países y llegan y pasa lo de Kendrick y es como, no, es que el concierto se canceló. En efecto, este cronograma está más pensado en los organizadores que tengan tiempo para hacer la subsanación. Cuando ellos radican, nosotros hacemos evaluación técnica. Al 4º día emitimos una primera resolución. Por eso el lunes hubo un escándalo de negación del concierto. Yo no sé si usted se acuerda, pero estamos en etapa de subsanación. ¿Cuál es la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán? Que este día 9, que es el día cuando se emite el permiso, se vuelva o se haga 5 días antes. Que el permiso salga 5 días antes. Es decir, lo que estuvimos viendo en las últimas horas en redes sociales con 3 conciertos, le pongo los ejemplos, Salsa al Parque, el concierto de Luis Alfonso y el de Guns N' Roses, es que los empresarios estaban en esta primera etapa, es decir, presentando esas primeras evaluaciones técnicas para una primera aprobación. Para los del fin de semana, que son mañana, estábamos en etapas de subsanación, ¿sí? Y en evaluación técnica y conceptos de entidades. Por eso ya estamos en proceso de emitir los permisos del día de mañana, Salsa al Parque y Luis Alfonso en el Campín. Es decir, esos 2 eventos se van a realizar y ya tienen los permisos. Por el momento ya se expidió el de Luis Alfonso y estamos en proceso de expedición de Salsa al Parque. Y si hacemos el ejercicio con el de Guns N' Roses, porque es el próximo martes, ¿en qué etapa está? Y si quiere usted puede también explicarnos ahí, ¿en qué escenario estamos con Guns N' Roses? Pues acuérdense que estos son días hábiles. Lo primero fue el lunes, se emitió la primera resolución de negación. ¿Qué hizo entonces el organizador? Subsanó. Ayer nos envió papeles en la noche. Nosotros estamos en evaluación técnica, ¿cierto? Y tendríamos hasta el martes para emitir la aprobación del concierto. Sin embargo, dado todo lo que ha venido pasando, queremos hoy, a más tardar el lunes, pero sobre todo hoy en la noche, entre hoy y mañana, poder emitir ya un concepto favorable para que los asistentes sepan y se organicen para el concierto. Y esa es la modificación que pide el alcalde Carlos Fernando Galán, pensar en los asistentes y que tengan más tiempo para prepararse. Claro, entonces, la noticia en este momento es que ya están los documentos por parte de OCESA para el concierto de los Guns N' Roses. Hoy en la noche o mañana ustedes estarían diciendo se puede o no se puede. Estamos en la evaluación efectivamente de lo que nos entregaron. El IDIGER, sobre todo, que es con quien se ha tenido la discusión, está ya evaluando y esperamos entre hoy y mañana. Es decir, que no va a pasar lo de Kendrick y es que el día del concierto se canceló. Se va a avisar porque me imagino no tendrían tiempo para subsanar.
No, el trabajo que estamos haciendo está orientado a que por lo menos mañana o a más tardar el lunes nosotros podamos decir ¿hay permiso o no hay permiso? Es perfecto, secretario. Y le quiero preguntar por la modificación que quiere hacer el alcalde Galán, y es que el día que se informe se corra a esta primera etapa. Exactamente, 5 días antes para que la gente tenga el tiempo de prepararse. Le quiero preguntar qué es lo que está pasando con el Vive Claro, porque son varios los cuestionamientos que está sobre este escenario, que es nuevo en la capital. Algunos cuestionan la estructura, otros cuestionan el ruido que puede generar para los barrios aledaños. Entiendo que la Procuraduría estuvo en las últimas horas inspeccionando pues este escenario, pero en la práctica, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí representa un riesgo para los asistentes, secretario? Mire, el Vive Claro es un escenario nuevo y eso hace que se requieran unos análisis más profundos. En eso precisamente está el IDIGER y por eso se solicitó más documentación. Para el concierto de Kendrick Lamar no se tuvo la documentación suficiente para que el IDIGER pudiera emitir concepto. Ya con la erradicación de ayer vamos a hacer los análisis, el IDIGER hará los análisis y se pronunciará. ¿Pero qué es lo que preocupa de este escenario? Básicamente ahí hay que decir que las tribunas no se van a caer, o sea, no hay un riesgo estructural, pero hay una vibración, ¿cierto?, que sobrepasó los límites esperados y por eso se da todo este trabajo, por eso el IDIGER hace más exigencias en los documentos y por eso se está haciendo este proceso de revisión. Pero usted nos dice, y es muy claro acá señalando que no hay riesgo de colapso de las tribunas, pero esa vibración, ¿qué puede representar? Depende, esa vibración puede generar incomodidad en los asistentes, pero también en el concierto de Green Day algunos asistentes afirmaron sentirse no solamente incómodos, sino también un poco nerviosos y eso, en caso de que se genere, por ejemplo, un ataque de pánico, pues hay un riesgo que nosotros tenemos que prevenir, sobre eso venimos trabajando y esa es la exigencia que viene haciendo el IDIGER. Claro, y el otro gran dolor de cabeza de este escenario es los vecinos, Salitre Greco, Pablo VI, Nicolás de Federman, Rafael Núñez, etcétera, dicen es que el concierto se escucha, esto representa pues una contaminación auditiva, por ponerlo en algún escenario. La Secretaría de Ambiente se encarga de monitorear el ruido en este tipo de eventos. Eso se hace durante el evento y posteriormente ya salen las mediciones y de acuerdo a las mediciones se toman medidas. No se pueden sobrepasar los límites que existen en la ciudad para este tipo de eventos. Claro, secretario, esta corrección a la ruta de aprobación de eventos, ¿ustedes cuándo van a expedir el acto administrativo para que pues, en los próximos conciertos que se vienen, no solamente en el Vive Claro, sino también en el Campín, en el Movistar Arena, etcétera, pues cuente con esta resolución? Mire, nosotros ya estamos recibiendo los comentarios de las entidades, ya estamos cerrando comentarios de entidades, socializaremos con organizadores para que todos nos pongamos de acuerdo y todos caminemos hacia el mismo lado. Esa socialización yo espero se haga a finales de la próxima semana y en un mes tengamos la nueva modificación del decreto. Es decir, este decreto estaría en noviembre. En noviembre estaría este decreto, este acto administrativo corrigiendo. Un decreto como pidió el alcalde Carlos Fernando Galán, más pensando en los asistentes y en los usuarios. Bueno, secretario, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Siempre es bueno tener estas claridades, también pues, entender un poco cómo es la ruta de aprobación para los eventos, precisamente para que no se generen estos ruidos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. ...7:29, es momento de contarles 5 temas claves de la agenda informativa del día. Comencemos con el tema 5. Kate Middleton llegó hasta una de las bases más importantes de la Fuerza Aérea del Reino Unido para participar en un simulacro de vuelo. En 2023, la princesa de Gales recibió el título de Comodoro en Jefe del Aire, un nombramiento honorario de alto rango de esa fuerza que no había podido efectuarse porque Middleton se encontraba afrontando su lucha contra el cáncer. Ahora se esperan más ejercicios de este tipo comandados por una de las más queridas integrantes de la familia real británica. Tema 4. El domingo finaliza en la ciudad de Cali la Semana de la Biodiversidad con la que se ha venido trabajando en la defensa de la vida y la sostenibilidad. La Sultana del Valle, hoy conocida como la capital de la biodiversidad, se prepara para entregar el mensaje final que dejará sobre la mesa propuestas para la defensa del planeta, sus recursos naturales y como legado de la COP16 que recientemente reunió a expertos en el tema.
Tercer tema. Inicia en Colombia la semana de receso escolar que se extenderá por 10 días, es decir, hasta el próximo lunes festivo 13 de octubre. En este periodo, los estudiantes de la gran mayoría de planteles públicos y privados e incluso numerosas universidades tendrán un espacio para disfrutar de actividades de recreación y familiares de cara a lo que será el reinicio de las labores educativas de final de año. Tema 2. Los hechos vandálicos que se presentaron en las últimas horas en Bogotá y que provocaron destrozos y la alteración del orden público en inmediaciones del centro financiero de la capital y la Universidad Pedagógica. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI solicitó que frente a estos actos de violencia no se lancen acusaciones falsas ni se estigmatice al sector trabajador que corre el riesgo con estas acciones. Y en el primer tema. Cuando hoy se cumplen 28 días de cierre de la vía al llano a la altura del kilómetro 18 que comunica a Bogotá con Villavicencio, la Cámara de Comercio de la capital del Meta reveló que las pérdidas por esta causa ya ascienden a 1 billón de pesos. Indicó que los sectores más afectados por el tema son la ganadería, el comercio y el turismo. Se suma la situación que vive hoy el sector transportador en esa región del país. Una camioneta del esquema de seguridad del ex jefe de despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, se accidentó en las vías del Cesar. El vehículo de la Unidad Nacional de Protección se salió de la carretera cuando el conductor esquivó un animal en la vía San Roque-La Paz, a la altura del municipio de Codazzi. 2 escoltas resultaron heridos, uno de la UNP y otro de la Policía Nacional. Otras 2 personas que hacen parte del equipo de trabajo también sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro hospitalario. 7:32 minutos. Regresamos a esta hora con Héctor Rojas y la información del atentado a 3 guardianes del IMPEC. Héctor, cuéntenos, ¿qué está pasando? Daniela, está pasando y ustedes lo están viendo aquí a través de Noticias Caracol y son las imágenes aquí en la cárcel La Modelo, en la localidad de Puente Aranda. Observan ustedes las unidades por parte de la policía Sijín, quienes están investigando este atentado sicarial que se presentó sobre las 6:30 de la mañana, de acuerdo a lo que nos confirma el director del IMPEC. Dice que 4 sujetos en 2 motocicletas pasaron frente a las instalaciones de la cárcel La Modelo, y dispararon en varias oportunidades, lesionando a 3 guardianes del IMPEC que fueron trasladados a 2 centros asistenciales. Uno de ellos a la Clínica del Occidente y 2 a la Clínica Colombia. Uno de los guardianes que fue trasladado justamente a la Clínica Colombia murió debido a la gravedad de las lesiones. Los 2 otros guardianes que resultaron heridos en medio de este atentado sicarial permanecen bajo observación médica por la gravedad de las heridas de este atentado sicarial que se presentó hace exactamente 1 hora frente a la cárcel La Modelo. Lo que están en estos momentos, la zona permanece acordonada por parte de unidades de la policía, de la SIJÍN, quienes están investigando qué pudo haber ocurrido, quién estaría detrás de este atentado sicarial que cobra la vida de uno de los guardianes del IMPEC y deja a otros 2 personas heridas. Permanece la zona totalmente acordonada por parte de la policía. No hay paso para ni vehicular ni peatonal. También están desplegados todos los grupos de operaciones especiales por parte del IMPEC debido a este atentado sicarial que ha rechazado justamente el mismo director del IMPEC y varios sindicatos del IMPEC, rechazando y diciendo que es un atentado grave y que es una de las profesiones más graves, y le pide justamente al presidente y al ministro de Justicia acelerar las investigaciones para determinar quiénes son los responsables. Héctor, precisamente para ampliar esta información, a esta hora hacemos contacto con Cristian López. Él es el vicepresidente del sindicato del IMPEC. Cristian, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Muchas gracias y un saludo a la mesa de trabajo. Cristian, empecemos hablando por estos 3 guardias que recibieron un atentado sicarial hace tan solo 1 hora. ¿Quiénes son? Y pues no sé si ellos tuvieron la posibilidad de hablar con usted o con algún integrante del sindicato sobre amenazas que ellos hayan podido recibir eventualmente. Bueno, se trata de 3 compañeros que laboran en la Cárcel Nacional Modelo en labores de vigilancia. Más allá de
individualizar una amenaza. Estamos viviendo ya por varios años un plan pistola permanente en contra de nuestros compañeros. Ya podemos decir y establecer de que son 69 muertes, asesinatos sicariales que se han dado en los últimos 4 años. Y esto obedece a que hay bandas criminales que intentan a través de estos asesinatos tratar de sentarse a negociar con el gobierno los temas de la paz. Nosotros tenemos bastante información acerca de esta situación y hoy más que nunca solicitamos una reunión extraordinaria con el presidente de la República, el alto comisionado de paz, la fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia, para poder dar nuestra versión de los hechos y nuestro contexto acerca de esta grave situación que está atravesando el sistema penitenciario. De hecho, el presidente del sindicato, Oscar Roballo, también hace pocos minutos escribió en su cuenta de X lamentando lo sucedido y recordando que esta profesión que ustedes desempeñan consideran que es una de las más peligrosas del país. Yo quisiera, Cristian, que nos contara también un poco de sus compañeros. Ellos estaban en turno, saliendo. Este ataque entendemos que se da a las afueras de la cárcel La Modelo. Si pudiera darnos más información sobre lo sucedido, por favor. Sí, ellos estaban dentro de las labores de turno de vigilancia y obviamente estaban prestando el servicio para la cárcel Nacional Modelo. Y pues hasta ahora lo que estamos, digamos, evidenciando es un ataque sicarial aleatorio que pone en riesgo no solamente a los compañeros de la cárcel Nacional Modelo, sino es una alerta máxima que estamos viviendo hace días en todo el país. También vimos que hace un par de semanas hubo otro ataque sicarial en Cali, donde atentaron en contra de el director regional. Antiguamente podemos recordar que hace poco menos de año y medio asesinaron al director de la cárcel Nacional Modelo, y así hay una serie de asesinatos en contra de nuestros compañeros que hoy hasta el momento pues vemos que los entes de control, la Fiscalía y demás entidades pues no han logrado establecer, digamos, responsabilidades directas en materia penal, pero sabemos nosotros de dónde viene esta situación y por eso solicitamos extraordinariamente una reunión de alto nivel para poder nosotros también ser escuchados y también, obviamente, solicitándole a la Unidad Nacional de Protección que haga su labor de inmediato. Cristian, nosotros nos encontramos acá justamente frente a la cárcel La Modelo, donde se presentó este atentado sicarial, y quiero preguntarle cómo es posible que se llegue a presentar justamente este atentado en una de las zonas más custodiadas, que es aquí justamente la cárcel La Modelo, donde al lado, a muy pocas cuadras, queda el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y donde vemos que hay bastantes controles de seguridad para incluso pasar por esta zona. ¿Cómo es posible que sicarios atraviesen en motocicleta y disparen frente a la cárcel La Modelo? ¿Están fallando los controles de seguridad? Como tú puedes ver, esa vía anteriormente era una vía cerrada, controlada por el IMPEC. Hoy se volvió una vía donde transita cualquier persona. Aparte de eso, si puedes ver también, no existen anillos de seguridad de parte de la Policía Nacional y del Ejército, a pesar de que el Ejército queda a pocas cuadras en la carrera 50 y, como lo acabas de decir, la policía queda muy cerca del lugar de los hechos, pero nunca ha habido, hasta cuando pasan cosas extraordinarias como esta o tan difíciles, ahí sí llega la policía y llega el ejército, pero normalmente no existe ese control, esos anillos de seguridad por parte de estas entidades que por ley deben hacerlo. Además,
recordar que la seguridad carcelaria no tiene de alguna manera competencia en lugares públicos. Bueno, pues Cristian, muy preocupante lo que usted nos menciona, las falencias en los anillos de seguridad y sobre todo el plan pistola que hay contra algunos integrantes del IMPEC. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes y por favor lo que queremos es que se visibilice realmente lo que está viviendo el sistema penitenciario en materia de seguridad, en materia de sicariatos por parte de estas bandas multicrimen que le han quitado la vida a todos nuestros compañeros y que lamentamos que el alto gobierno no esté tomando cartas reales en el asunto, y por eso queremos que se dé esta reunión, porque no hemos sido escuchados en alto nivel, sino pues digamos que en mandos medios que creo que no transmiten realmente lo que pasa en el sistema penitenciario. Gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 41 minutos. Familias que fueron desplazadas en el sur de Bolívar por los enfrentamientos entre grupos armados regresaron a la zona de Arenal del Sur. Leonel Quintana, ¿por qué se devolvieron? ¿Por qué regresaron? Daniela, son 250 familias, unas 1000 personas aproximadamente las que empezaron a regresar ayer después de un mes desplazándose por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ELN que se disputan la minería ilegal en el sur de Bolívar. Aseguran que se están regresando a sus corregimientos, a sus veredas por la falta de apoyo del gobierno nacional y también teniendo en cuenta los peligros que representan las minas antipersonas. Estábamos fuera de nuestras casas, estábamos desplazados. Es un estrés pues bastante caótico. Pues en las condiciones que regresamos, pues no tenemos un respaldo, un acompañamiento por parte de las instituciones de gobierno. Nos vamos por nuestra propia voluntad. Primero invocar el nombre de Dios para que nos esté guardando y nos esté protegiendo. Nosotros no sabemos cómo estarán nuestras casas, qué habrá quedado de lo que dejamos. Muchas de estas personas que regresaron a Santa Rosa del Sur se encontraban en un albergue. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Gracias, Leonel. El uso de vapeadores en menores de edad ya están presentando consecuencias para su salud física y mental. Incluso conocimos la historia de una menor que resultó con una grave enfermedad respiratoria y además, Tatiana, con trastornos de ansiedad. Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues además de este cuadro de depresión, de ansiedad que fue muy grave y difícil de manejar para la familia, está todo el tema de la afectación a sus pulmones muy grave después de haber consumido vapeadores durante 3 años. Es una menor que hoy tiene 17 años y además su vida se convirtió en toda una tragedia, no solo porque ahora está constantemente metida en un hospital, sino que además incluso perdió el año escolar. Pero aquí, en la voz precisamente de su madre y hasta de ella misma, haciendo la reflexión, conocimos la historia. El viacrucis que tuvo que vivir esta madre junto a su hija de 17 años luego de enfermarse gravemente por cuenta del consumo de vapeadores, dice ella misma, no se lo desea a nadie. Ella ha comenzado a debilitarse los pulmones, entonces he tenido que acudir a médicos externos, a neumólogos, en donde me han explicado que el vapor es peor que cualquier otro alucinógeno porque no se arroja el humo, entonces se aspira y el químico siempre va a quedar la mayoría del químico en el pulmón. La mujer ni siquiera sospechaba que su hija estuviera vapeando a su corta edad, pero un día descubrió que tenían hasta grupos en WhatsApp donde les suministraban los vapeadores. A través de mi rutina de revisar el chat, se lo revisé, entonces me di cuenta que ella en la ruta hablaba con los compañeros que se le había perdido, que ahora cómo hacía para adquirirlo nuevamente. Porque sentía la necesidad, me di cuenta que tenía la adicción en este momento y había una red de compañeros de ellos, así compañeritos entre los 16 y 17 años muy jóvenes, que tenían ya montada toda una red para esta comercialización. De acuerdo con el testimonio de la menor, nunca sintió que vapear fuera nocivo para su cuerpo. Ella me dijo que había caído en este tema porque
era la manera de sentirse aceptada en el grupo, porque todos estaban en lo mismo, que había iniciado en un día de almuerzo, todos se rotaban un vapor y ella pues le pareció que no era nocivo porque no era ni la marihuana, ni otro alucinógeno, ni otra droga diferente. Pero al pasar 3 años aproximadamente empezó a sufrir las consecuencias y fue diagnosticada con insuficiencia pulmonar. Un bioenergético me explicó que los pulmones ya estaban demasiado desgastados, que con ella tocaba aplicarle para que se salvara debido a que cada tos significaba que se le salía todo el aire y el aire no podía volver a ingresar. Entonces se le pegaban los pulmones completamente y él practicó en ella una terapia para gente de la tercera edad con cáncer de pulmón. Además, su salud mental se vio gravemente afectada. El año pasado y el antepasado tenía tos y la vi con ansiedad también, porque ella misma estaba tratando de dejarlo. Ahorita está padeciendo de ansiedad con ataques de pánico debido a que lo dejó. La niña duró 2 meses de hospital en hospital, perdió el año escolar y su mamá dice haberse gastado más de 7 millones de pesos en terapias particulares. Las materias en cero se ausentó 2 meses. Llegamos al colegio y le dijimos, pero el colegio pedía sustentar mucho pues el tema y no, pues realmente no se vio como muy favorable para que pasara la niña el año. Hoy ella misma hace una reflexión frente a lo que le sucedió. Me di cuenta que no vale la pena. Si tú te sientes triste, si tú te sientes bravo, si necesitas solucionar algo, solucionalo, háblalo, exprésate. No tienes por qué con ya sea alcohol, con vapor o con cualquier otra cosa ocultar las cosas, porque tarde o temprano el cuerpo te va a pasar la factura y vas a tener que pagarlo, como a mí me pasó. Y aunque no ha sido fácil para la menor dejar la adicción del vapeo, es consciente que su mente y sus pulmones podrían colapsar si continuara con esa práctica y hace un llamado a los padres y niños para que a través de su historia tomen conciencia. Me encuentro por eso aquí en la Fundación Neumológica y estoy con la líder del programa Colegios Libres de Vapeo. Doctora, ¿ustedes se han sentido aumento en los casos, por lo menos atendidos acá en la Fundación, de niños, adolescentes, jóvenes consumidores de vapeadores? Buenos días, sí. La prevalencia del consumo ha aumentado no solamente acá en Colombia, sino a nivel del mundo, alcanzando cifras de consumo de hasta 20 o 30% de cigarrillo electrónico. Esto especialmente en adolescentes de 14 a 15 años, pero hemos tenido reportes de casos de niños que están consumiendo cigarrillo electrónico desde los 7 años de edad. ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes nos están escuchando, los menores de edad, sus padres? Las consecuencias... Tenemos consecuencias a nivel de todo el sistema, de todos nuestros órganos en nuestro cuerpo, pero a nivel respiratorio tenemos aumento de las secreciones a nivel de la vía respiratoria superior, mayor riesgo de asma, mayor riesgo de cáncer de pulmón, problemas inmunológicos o del sistema de defensas de nuestro sistema respiratorio con más riesgo de infecciones e incluso complicaciones tan severas como lo es la lesión pulmonar aguda inducida por el cigarrillo electrónico conocida como EVALI, que puede ser mortal o puede requerir incluso trasplante pulmonar. Gracias, doctora. Y además el tema de los trastornos mentales, la ansiedad que ustedes escuchaban en esta historia que nos contaron la mamá y la niña, pues afectadas por este tema. Pero además hay que decir que las autoridades han encontrado que no todos los que venden vapeadores pues le ponen la marquilla que dice que el vapeador puede contener nicotina y no todos admiten el grado de nicotina que tiene y por eso estaría causando una grave adicción en niños, jóvenes y adolescentes. Una 7:57, en casi un mes de derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al Llano, las cámaras de comercio de Bogotá, Guaviare y Villavicencio afirman que las pérdidas superan 1 billón de pesos. El gobierno tomó la decisión de reducir el valor de los peajes en esa vía. En 27 días de cierre en la vía al Llano, los principales afectados son los comercios y empresas que han dejado de recibir más de 1 billón de pesos por falta de movilidad. Así lo afirman los presidentes de las cámaras de comercio de Bogotá, Villavicencio y San José del Guaviare. Que diariamente perdemos la economía de 50 a 60 mil millones de pesos. 18 mil millones se pierden en ganadería, en caucho, en palma de aceite, en arroz, en frutales y en productos agrícolas que salen de la región hacia Bogotá. Aproximadamente 18 mil millones diarios. 10 mil millones pierde el comercio al paralizarse. Y el panorama se agudiza, pues no hay una solución definitiva al derrumbe del kilómetro 18.
los estudios que nos dicen en el PMU del día de hoy indican que a medida que le están sacando material, la montaña sigue desplazándose y están generando un problema mayor. Con los 9.000 millones, 9.136 millones que ha anunciado el gobierno nacional de inversión con algunos recursos que buscó el gobierno por la emergencia, prácticamente no solucionamos el problema tan grande que tenemos en la vía Bogotá-Villavicencio. Se acerca la semana de receso y se une otra preocupación, 5.000 millones de pesos diarios que se dejarán de recibir en turismo debido a la afectación en movilidad. Son alrededor de unos 33.000 y hoy tenemos un riesgo adicional, y es que cada vez que ocurren estas crisis de cierres de la vía, aerolíneas como Satena y Clit nos incrementan los costos de los pasajes hasta en un 100, 200% del precio normal. Y por eso hemos pedido incluso en las propuestas que estamos llevando entre los gremios públicos y privados que deberíamos habilitar vuelos humanitarios que nos permitan conectar a las regiones más apartadas. Ante la grave situación, el Ministerio de Trabajo anunció que en los 3 peajes que están en la vía Bogotá-Villavicencio se reducirá la tarifa en un 50% para vehículos de las categorías 4 a la 7 y del 30% para las categorías de la 1 a la 3. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 8 en punto de la mañana vamos a hablar de salud, porque en las últimas horas la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras ha lanzado una alerta por el aumento de las muertes de personas con esta condición por falta de acceso a tratamientos y a medicinas. Esa es la razón por la cual estamos a esta hora con Diego Fernando Gil. Él es el presidente precisamente de esta federación. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la situación que están evidenciando ustedes en estos últimos meses? Eduardo, un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol. Lo que hemos evidenciado es básicamente la confirmación de estos testimonios dramáticos y dolorosos de tantas familias que están enfrentando estas dificultades e inconvenientes para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios en salud. Estamos hablando de una población altamente vulnerable, pacientes con enfermedades raras que tienen muchas dificultades. Las cifras son muy evidentes. Tenemos más de 1.500 fallecidos en lo que ha transcurrido el año 2025, con un pico bastante importante que es en el mes de agosto, donde tuvimos 239 personas que fallecieron. Y esto pues no puede responder a una cosa diferente, más allá de la gravedad de la enfermedad, situaciones de la crisis derivadas también de estas dificultades para poder acceder a lo que necesitan los pacientes. Si le parece, Diego, revisemos esta gráfica que vamos a ver a continuación, donde se hace un promedio mensual de las muertes mensuales que se daban desde el año 2019, es decir, antes de pandemia. Vemos como durante la pandemia, pues evidentemente esa cifra aumenta, pero según vemos en este gráfico, que a propósito lo elaboran ustedes, vemos que en 2024-2025 pues hay un aumento inclusive peor de lo que ocurrió en esa época de pandemia. Así es, las cifras son reveladoras, Eduardo. Fíjate que el número de fallecimientos posterior a la pandemia, en vez de haberse estabilizado, llegar, digamos, a un nivel esperado, lo normal en este tipo de condiciones, lo que hizo fue aumentarse. Y esto nos tiene pues en alerta. Vemos cómo todos los meses del año 2025 superan de una forma abrupta los promedios de los últimos 7 años, casi que prácticamente en todos los casos. Entonces, realmente es una realidad muy, muy compleja y definitivamente tenemos que hacer un llamado a todas las instituciones, al gobierno nacional, para que se adopten medidas urgentes e inmediatas, porque no podemos seguir perdiendo esta cantidad de vidas tan enorme, vidas humanas, y la situación de las familias sigue siendo muy compleja. Quiero hacer una pregunta muy puntual, y si podemos volver a ponchar la gráfica. ¿Por qué ese aumento en el número de pacientes que mueren, particularmente los de enfermedades raras, por qué coincide ese aumento con el gobierno de Gustavo Petro? Estas enfermedades es conocido históricamente que son enfermedades graves, crónicamente debilitantes, y se espera que haya una muerte derivada, digamos, de la complejidad de estas condiciones, pero es que estamos viendo unos crecimientos que no son normales, digamos que son atípicos, y esto solamente se puede derivar de factores relacionados con el acceso, las dificultades de acceso a tratamiento, y eso lo hemos visto en los últimos meses, cómo se ha complejizado
esa navegación en esa ruta, porque nosotros estamos en contacto permanente con las familias, orientándolos en esa ruta de atención, y la única forma pues de poder explicar esto son todas las barreras que se han venido incrementando, y básicamente también por el desfinanciamiento del sistema de salud. No están llegando los recursos suficientes y de manera oportuna. Esto se ha complejizado, por supuesto, en los últimos meses, y bueno, eso es como la evidencia básicamente de que hay que realizar un cambio, unos ajustes de forma inmediata para poder mitigar este impacto que se está generando en estas familias. Es algo muy complejo. Diego Fernando Gil es el presidente de la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Gracias a ti, Eduardo, y a todos los televidentes. Luego de varios inconvenientes, se realizaron las elecciones para la rectoría de la Universidad del Atlántico. El Ministerio de Educación incluso tuvo que suspender la jornada por un tiempo debido a un incidente que dejó a varios estudiantes lesionados. Argemiro Pion, ¿cómo culminó esta jornada y cuál es la situación a esta hora? Bueno, mire, la universidad nos envió un comunicado en el que dicen que la jornada terminó en completa calma y que la situación en estos momentos allí en la institución es de total normalidad. Se presentó un incidente 100 horas de la mañana cuando recién iniciaba esta jornada de votación en la sede del municipio de Puerto Colombia por una aglomeración. Muchos estudiantes querían entrar al tiempo a ejercer su derecho al voto, se acercaron mucho a un vidrio de una recepción de la universidad. Este vidrio se rompió y 2 estudiantes resultaron lesionados, por fortuna no de gravedad. Esto llevó a que el Ministerio de Educación suspendiera por varios minutos esta jornada de elección para el nuevo rector. Allí había unos funcionarios del Gobierno Nacional que pudieron verificar que ya se estaban dando las garantías y reiniciaron el proceso electoral que se realizó hasta las 8 de la noche. Reiteramos el firme compromiso institucional de preservar el principio democrático y de asegurar todas las garantías electorales, con el fin de que estudiantes y docentes puedan participar de manera libre y segura en el ejercicio ciudadano que fortalece la vida universitaria. Agradecemos al acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y la presencia del Ministerio Público en este proceso de participación, construcción colectiva de alta relevancia para la institución. Bueno, en esta jornada los estudiantes eligieron a 5 candidatos. Ahora serán presentados ante el Consejo Superior y el Consejo Superior el próximo 10 de octubre elegirá al nuevo rector de la Universidad del Atlántico. En desarrollo en Noticias Caracol. 8:37 minutos. En las últimas horas se cumplieron las exequias de Liam Gael, el bebé de 11 meses que murió en un centro de estimulación en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Hasta el momento no se sabe quién responde ni quién vigila estos establecimientos. María Alejandra Ríos nos cuenta más detalles. Los habitantes del municipio de La Calera en Cundinamarca se conmovieron por la muerte de Liam Gael Rodríguez, un bebé de 11 meses que falleció el pasado 29 de septiembre en un centro de estimulación temprana. En medio del dolor, su familia pide una respuesta. Que la mamá y el papá merecen una explicación. En este momento están ahí adentro destrozados y pues solo quieren eso. Quieren entender qué pasó con su bebé, nada más. El pequeño asistía al centro Art Kids. A las 10 de la mañana se comunicaron con Mildred Narváez, su mamá, y le dieron la noticia que nadie espera recibir. Su bebé había broncoaspirado y estaba en el Hospital Divino Salvador. Sin embargo, Liam Gael llegó al centro de salud sin signos vitales. El lugar fue sellado por la Fiscalía, que ahora intenta resolver varias preguntas, pues no funcionaba bajo la figura de un jardín de niños ni una guardería, sino como un establecimiento comercial que brindaba servicios de estimulación temprana. Que de los 0 a los 3 años no hay quien autorice, inspeccione y vigile este tipo de establecimientos en función de la actividad, digamos, misional que hace, que es la de custodia, tenencia y protección de los niños mientras están ahí, cuando los padres o acudientes pues dejan o trasladan esa responsabilidad. Usualmente la entidad encargada de vigilar los espacios dedicados al cuidado de los niños es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, la entidad le dijo a Noticias Caracol que defensores de familia están adelantando procesos de restitución de derechos de otros menores que se encontraban en el establecimiento y que las sanciones y controles, en este caso, le corresponden a la policía porque no está inscrito ante el Ministerio de Educación. Aquí el ICBF, digamos, suele lavarse las manos.
Y el ICBF tiene como la política nacional la primera infancia. Entonces no puede ser que solo se enfoque en los centros donde ellos tienen la responsabilidad y la competencia y se desentienda de los sitios privados. Según el Ministerio de Educación, existe un decreto que reglamenta la educación inicial. El presidente de la República, mediante el decreto 1411 del 2022, reglamentó la educación inicial y delegó las competencias de inspección y vigilancia en alcaldes y gobernadores de las entidades territoriales certificadas en educación. Pero el personero de La Calera asegura que el municipio no cuenta con esta certificación. Y necesitamos poder clarificar el vacío que nos genera la norma, porque hay un problema de no saber quién es el competente, quién vigila y quién controla. Es importante dejar muy preciso que los niños son de protección especial por nuestro Estado, por tanto tiene que ser una entidad como el ICBF quien tenga esa potestad. Por ahora, el alcalde de La Calera se comprometió a coordinar acciones para evitar que hechos como estos se repitan. Con la gobernación de Cundinamarca también la necesidad de tener unas mesas de trabajo para poder obviamente empezar a articular y coordinar hacia futuro de qué manera poder tener un mayor vigilancia o algún mayor trabajo en equipo colaborativo para que estos hechos lamentables pues no se vuelvan a presentar. Y mientras se resuelven todas estas dudas, los padres de familia quedan en el medio, preguntándose cómo pueden elegir el mejor lugar para el cuidado de sus hijos. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, entre marzo y julio de este año se han presentado 139 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Una radiografía que resulta preocupante a puertas de un año electoral en el país. El 30 de septiembre del 2025, a las 10:15 de la mañana, fue atacada la caravana del exconcejal de Arauca, Luis Naranjo, por más de una docena de hombres armados que con fusil lo emboscaron en un barrio en Saravena. Acababa de llegar a esta vivienda ubicada en el barrio Cofabi. No tenía más de 3-4 minutos, me estaba tomando un vaso con limonada. Cuando empezaron los disparos, nos bloquearon sujetos de civil enchalecados, enfusilados, más o menos, pongo yo, 10-12 sujetos. El pasado 23 de septiembre, Jaymar Gamboa Yepes, un líder estudiantil que se había postulado a las elecciones del Consejo de Juventudes, fue asesinado por hombres armados que lo persiguieron hasta su casa en Chigorodó, Antioquia, y lo ultimaron frente a su abuela. Dos casos que hacen parte de la radiografía de violencia política en el país y que la Misión de Observación Electoral describe en su último informe. Dentro de este periodo del 8 de marzo al 8 de julio del año 2025 tenemos un registro de 139 hechos, de los cuales 78 afectan liderazgos políticos, 41 sociales y 20 comunales, lo que pues muestra un panorama pues complejo y preocupante. Dentro del informe de violencia política en Colombia, la violencia se concentró en los liderazgos políticos. Se presentaron 78 hechos de violencia en solo 4 meses, lo que supone un aumento del 8,33% frente al mismo periodo, pero en el 2021. Ya frente a partidos políticos como tal que registran estos hechos, el que lidera esta clase de registros es el Partido Centro Democrático, lo cual pues muestra un hecho relevante, pero le siguen partidos que son de otra ala, si se quiere, pues del ala de gobierno, el primero que señalamos pues de oposición, como el Partido Maíz. Muy preocupante la situación en los liderazgos juveniles. 5 hechos de violencia se han presentado a puertas de las elecciones a Consejo de Juventudes del próximo 19 de octubre. Lo cierto es que pues llama la atención esta clase de hechos de violencia contra estas personas que están empezando a ejercer un liderazgo no solo en lo aspecto político, sino también en lo que tiene que ver con políticas públicas, y el llamado que se ha hecho desde la Misión de Observación Electoral es precisamente a proteger estos liderazgos. En cuanto a territorios, la MUE hace hincapié en el departamento del Cauca. Entre el 1 de marzo y el 8 de julio del 2025 ha sido el departamento más afectado por la violencia, con 144 registros. Un aumento del 206% frente al mismo periodo del 2021, en donde se presentaron 47 eventos violentos. Hoy fueron convocadas múltiples protestas por Palestina en distintos países del mundo. Italia vive una de las jornadas más concurridas. Ciudades como Roma, Milán y Bolonia viven diferentes movilizaciones que condenan la guerra en Gaza y que lamentan que no se haya permitido la llegada de la flotilla global Sun al enclave. Entre tanto, se espera que los navegantes de esa misión sean deportados a Europa, mientras crece la polémica por un video del ministro de Exteriores israelí en el que se despacha contra los integrantes del contingente humanitario. Los acusó
de no llevar ayuda. En Múnich, Alemania, poco a poco se retoma la normalidad del tráfico aéreo luego de ser cerrado al detectarse drones no identificados. Alrededor de 3.000 pasajeros sufrieron afectaciones en su itinerario de vuelo luego de que el segundo aeropuerto más concurrido del país detectara una ola de drones de origen desconocido. El sitio Flyradar, que muestra la actividad aérea, publicó esta imagen de la terminal donde se ve que las operaciones fueron suspendidas hasta las 5 de la mañana de este viernes. La policía británica avanza con la investigación del atentado de ayer contra una sinagoga en Manchester y encontraron que uno de los 2 hombres asesinados pudo haber recibido una bala de la policía. Según explicaron, el hombre habría recibido el disparo luego que la policía llegara al lugar a atender la emergencia. El atacante de nacionalidad siria murió en el lugar de la tragedia y, entre tanto, el primer ministro Keir Starmer visitó hoy a las otras 3 personas que resultaron heridas. Y nuestro aliado de Estados Unidos, CBS, nos cuenta sobre la explosión de una refinería de petróleo en la ciudad de Los Ángeles. Posteriormente se produjo un gran incendio que fue atendido durante varias horas por los equipos de emergencia. Autoridades instaron a los habitantes de la zona a permanecer en sus hogares y se emitió una alerta por posibles afectaciones a la calidad del aire. La refinería pertenece a la empresa Chevron y es la mayor instalación productora de petróleo en la costa oeste de ese país, procesando más de 276.000 barriles de crudo al día. Y llegamos a la hora de los Titanes Caracol, el espacio que busca y exalta a esos colombianos que construyen un país a través de buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a nuestro quinto y último nominado de la categoría de tecnología. Se trata de Camilo Mejía Jaramillo, un paisa que se dio a la tarea de construir elementos acuáticos y recreativos que ayuda a personas en condiciones de discapacidad a vivir momentos inolvidables. Titanes Caracol, hacer el bien hace la diferencia. Vamos a meternos al agua porque es que antes era muy complicado, ¿no? Entonces llegamos hasta el borde, empezamos aquí a girar, rotamos y ya estamos en el agua. Soy Camilo Mejía Jaramillo y creamos productos acuáticos recreativos que aumentan y resaltan la dignidad humana, permitiendo que las personas en silla de ruedas o en bastón o de tercera edad puedan disfrutar de playas, mares y piscinas. Tengo una radiculopatía en la columna. Si no recupero algo de fuerza en las piernas, dejo de caminar. Bueno, Handy Boats es un proyecto que surge para favorecer y permitir que las personas con movilidad reducida puedan tener ocio, aventura, recreación, esparcimiento, al igual que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Hace por ahí 10 años no estaba en una piscina porque hemos tenido la dificultad para ingresar. Vamos a estirar primero las manos, la manito sola, estirando la manito. El dispositivo que acabo de utilizar con mi hijo es excelente. Buenísimo porque nos permite disfrutar de la piscina sin temor a que se vaya pues para los lados y con la seguridad de que él esté tranquilo. Las personas con movilidad reducida enfrentan todos los días dificultades para poder acceder al ambiente acuático. Y los beneficios que se obtienen al poder estar y de hacerlo de forma regular contribuyen a la mejora de su salud y a largo plazo a la calidad de vida. Todo surgió con recursos propios y luego que empezamos a tener más visibilidad y se sumaron varias alcaldías y gobernaciones y desde el punto de vista público adquirieron estos dispositivos para ponerlos al servicio de la sociedad. Todos los productos, los insumos, los materiales los compramos, los mandamos a hacer aquí en el país. Jason, ¿cómo estás? Aquí le trajimos para doblar. Entonces alinea este que paralelo con este tubo. Nosotros, con base a los planos que Camilo tiene, le sacamos las medidas para que él nos dé la figura. Lo que hacemos es figurar el tubo. La tecnología que utilizamos en nuestros productos no utiliza ningún tipo de lubricante, ningún tipo de grasa.
tenemos presencia en más de 5 playas en Colombia, porque los dispositivos tenemos diferentes versiones de 2, 3 ruedas y el caminador acuático. En la actualidad se han visto beneficiados más de 100 familias con los dispositivos que tenemos ahora operando. ¿Te sientes seguro ahí? Pensar en estos niños y en tantas personas que tienen estos problemas me parece algo increíble y muchas felicitaciones para él y que el Señor lo bendiga. Soy una persona convencida de que el conocimiento, más que una ventaja competitiva, es una responsabilidad que tenemos con la sociedad, porque si tenemos cómo ofrecer, construir una mejor sociedad, ¿por qué no hacerlo? El proyecto de Camilo Mejía busca ofrecer soluciones que dignifiquen y faciliten experiencias de vida a las personas en condiciones de discapacidad y sus familias. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Vote por su titán favorito todos los días en www.titanescaracol.com. Caracol Televisión y Titanes Caracol 10 años. Hacer el bien marca la diferencia. 8 de la mañana, 50 minutos. En Cali se vivió una noche llena de arte y música en el marco de la Semana de la Biodiversidad. Y es que artistas nacionales e internacionales se dan cita por estos días en la que ahora es conocida como la capital de la biodiversidad. John Alex Senado nos cuenta más detalles porque usted estuvo otra vez bailando, eso parece. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Así es, esta cuarta noche de la tarima cultural en el marco de la Semana de la Biodiversidad estuvo sensacional, así lo describieron los asistentes. La presentación principal estuvo a cargo del puertorriqueño Roberto Lugo, quien puso a bailar a ritmo de salsa. El artista puertorriqueño Roberto Lugo fue el encargado de cerrar la cuarta noche de conciertos en la tarima cultural del Circuito de la Biodiversidad, un espacio creado por la Secretaría de Cultura de Cali para que miles de personas disfruten del arte gratis. Muy bueno, con Roberto Lugo, mejor dicho, es los mejores cantantes que pueda haber aquí en el planeta. Tendremos una programación diversa con presentaciones artísticas, muestras de baile, orquestas y música en vivo abierta para el disfrute de todos y todas. El Parque de la Retreta es el escenario en el que artistas nacionales e internacionales han puesto a bailar a propios y turistas, mezclando la diversidad cultural con la biodiversidad de la ciudad. Cali está hecho para eso, para mostrarle no solamente al departamento, al país, sino al mundo entero. Nosotros somos una ciudad biodiversa con todas estas múltiples expresiones artísticas, culturales y biodiversas. Muy chévere porque se integra todo, muchos personajes, invitados, gente de otros países, todo muy chévere. Además debemos cuidar el planeta, la diversidad, debemos de cuidarla todo y tener cultura en nuestra ciudad. Amor por Cali. La fiesta continuará hoy viernes a partir de las 5:30 de la tarde, una cita imperdible para vivir la biodiversidad con arte, música y cultura. Ojo, no se pueden perder las presentaciones artísticas y culturales de esta noche de hoy viernes 3 de octubre. Habrá homenaje a Ismael Rivera y el cierre estará a cargo de La Dandén de Cuba. Recuerden, Parque de la Retreta desde las 4:30 de la tarde, este parque que hay contiguo al CAM, aquí en la ciudad de Cali. Ya son las 8 de la mañana, 57 minutos. Uno de los talentos del Gol Caracol recibió la máxima distinción del Consejo de Bogotá. El periodista deportivo Luis Felipe Jaramillo, quien con el paso de los años ha hecho cubrimiento de diferentes e importantes eventos, se ha destacado como reportero y talento de Gol Caracol. Y hoy el Consejo de Bogotá, o en las últimas horas, el Consejo de Bogotá le hizo un homenaje al trabajo que Luis Felipe ha realizado durante años en su casa, Caracol Televisión, otorgándole como condecoración la Orden Civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz. Por supuesto, nos unimos a ese mensaje de felicitaciones a Luis Felipe. Síganos en Dito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla.
A las 8:58 de la mañana es momento de ver qué vamos a tener, Daniela, en nuestra señal digital. Sí, señor. Juan Camilo Cortés, buenos días. Feliz viernes, Daniela y Nicolás, y por supuesto a nuestros televidentes de Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo. Vamos a hablar, por supuesto, de las protestas ayer en la calle 72, protestas que se salieron realmente de control, vandalizaron un CAI de la policía. En segundos vamos a tener el reporte de las autoridades tras el Consejo de Seguridad que se está realizando esta mañana aquí en la capital. Y mucha atención que en minutos vamos a hablar con la abogada de las colombianas que permanecen en manos del ejército israelí. Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Guerrero. Va a estar hablando aquí la abogada sobre su situación jurídica y sobre el procedimiento que se va a realizar en la deportación. Y por supuesto también les tenemos más detalles del atentado esta mañana que se presentó en contra de 4 guardianes del IMPEC. Lamentablemente uno de ellos murió. Vamos a hablar con el director del IMPEC aquí en Noticias Caracol en vivo, que nos va a entregar el informe de lo que pasó en las últimas horas en la cárcel La Modelo. Nos vemos en segundos a través de nuestras plataformas digitales. Conectados con usted, Juan Camilo, y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en este momento en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. A las 12:30 del día los esperamos con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene día a día. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Buen fin de semana.